Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, una noche en la que vamos a tener un tema interesantísimo, el mito de Osiris, nos vamos a ir, justamente vamos a viajar a través del río Nilo, vamos a las arenas del desierto de Egipto y vamos a descubrir esa civilización tan importante que ha influido tanto en el devenir histórico. Con nuestra invitada de hoy, una invitada de lujo, con Ibiza Melián, que nos va a desgranar pormenorizadamente todos los aspectos de esta gran civilización y de su religión mistérica, que seguro que va a sorprender a todo nuestro público. Para ello, para precisamente esta conferencia, pues nada sería posible sin la ayuda de mi amigo y cofundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, que justamente ha fundado este grupo de Facebook, Locos por Nuestra Historia, donde ya somos precisamente pues más de 11.000 a partir de hoy, más de 11.000 miembros en nuestro canal de Facebook, Locos por Nuestra Historia, y también más de 1.400 suscriptores en nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia. Y precisamente pues le doy las gracias también a todo nuestro público fiel de todas las semanas, ese público que siempre pues aporta muchísimo a nuestras conferencias. Miguel Ángel López de la Asunción es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y de la cuarta promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, Mito y Realidad del Sitio de Valer, y de numerosos artículos en publicaciones como Historia Militar, Revista Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Burgos, el Ateneo de Madrid, la Cátedra General Castaños de Sevilla o el Instituto de Historia y Cultura Militar. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, 1898-1899, celebrado en la localidad de Guadalajara. Es fundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y camino de 13 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y lo conocido como Los Últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que mi amigo y cofundador Miguel Ángel López de la Asunción para explicarnos su labor? Adelante, Miguel, tu turno. Pues muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, amigo, y enhorabuena porque hemos alcanzado los 11.000 miembros en apenas pues año y muy poquito, y tengo que darte las gracias principalmente por ese trabajo y ese esfuerzo, pero sobre todo por esa ilusión, que yo creo que se puede trabajar mucho, se puede tener mucho conocimiento, pero sin ilusión nunca llegas a ningún sitio. Y eso es lo que no nos falta. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una noche más y permítanme principalmente muchísimas gracias, Ibiza, por compartir con nosotros una noche de conocimiento, de sabiduría, de historia y de diversión, porque la historia no tiene por qué ser aburrida, ni mucho menos. Y es una manera, pues como hablábamos hace unos minutos, distinta de acercarnos a un montón de temas, a un montón de épocas, con un montón de ponentes distintos y, ¿por qué no decirlo?, desde casa, que también un viernes por la noche se agradece. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que la ilusión, esa ilusión, ese trabajo, pues la verdad es que nos está, digamos, ayudando muchísimo a conseguir esas metas, esos objetivos justamente que teníamos, que no era otro, pues el disfrute, el deleite precisamente de la historia y de, digamos, conocer temas inéditos de la historia universal. Y para ello tenemos esta noche pues la colaboración inmensa de una ponente de lujo, Ibiza Melián, que es canaria precisamente, es además doctora en ciencias sociales y jurídicas, especialista en mediación civil y mercantil, así como en mediación laboral. Además es licenciada en Derecho.
Ibiza cuenta en su haber el Máster Universitario de las Administraciones Públicas y el Máster en Comunicación Política y Empresarial. Asimismo, cursó estudios de simbología realizando diferentes cursos en la Universitat de Barcelona. Cursos como Simbología, Planteamientos Teóricos, Simbología, Historia e Historias del Arte 1, Simbología, Historia del Arte 2, Procesos Prácticos. Además, dispone de una maestría en Cábala dirigida e impartida por el experto Mario Javier Sabán, titulación que obtuvo con la calificación de mención especial. Entre sus numerosísimas obras publicadas caben destacar Transfórmate en un héroe, Mundo simbólico, Ayuntamientos y participación ciudadana, El símbolo conector, La corrupción inarmónica, El poder del símbolo, Simbología, Crisis de fe y otros relatos, La hermandad de Doña Blanca, La corrupción en España y sus causas, La comunicación política del siglo XXI, Historias de un pueblo, Una incipiente aproximación al liberalismo y la relación de Sorolla con los liberales de su época. Nuestra invitada de hoy también ha participado en numerosas ponencias, entre las que destacan su participación en el 13º Congreso de AECPA, con el título La fortaleza de Europa, vallas y puentes, organizada por la Universidad de Santiago de Compostela. La conferencia sobre políticas municipales, titulada De la democracia representativa a la democracia participativa, y también el Congreso de las primeras jornadas liberales de Fuerteventura, con la ponencia titulada ¿Qué significa ser liberal? Ibiza Melián, crucemos las escarpadas dunas del desierto egipcio y navegando inmensamente a través del legendario Nilo, conozcamos la milenaria civilización egipcia a través de sus mistéricos ritos. Abra el micro y delítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Al final, primero que nada, quiero felicitarlos. Quiero felicitarte, Alfonso, y a Miguel por la labor que estáis haciendo. Creo que es increíble, como decías tú hace poco tiempo, que al final la historia es una película completa. Si nos quedamos en solo un fragmento, solo conoceremos esa parte. Para entender la trama plena, tenemos que conocer o por lo menos saber de cada una de sus partes. Y creo que ustedes están haciendo una labor encomiable, desde luego, con esto. Y además, como también recordábamos el otro día, decía el filósofo Santayana que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Así que felicidades, desde luego. Voy a dar una charla entre todos y compartir, y además creo que aquí hay muchísima gente que está ducha en cada uno de los temas de la historia, y simplemente se trata de poner mi granito de arena. Voy a ver si trato de poner compartir pantalla y poner el PowerPoint. Cualquier cosa me avisa, por si acaso que los duendes informáticos fallen. Vamos a ver. Comenzamos. Como decíamos, vamos a hablar del mito de Osiris y la religión egipcia. No se trata de una ponencia, sino desde luego de una charla. Y quiero primero hacer una advertencia. Yo no soy egiptóloga, sino que, como bien decían antes, mi interés en Egipto está en la gran influencia que tuvo Egipto en la conformación de Occidente. Información que recogí en mi libro, La corrupción inarmónica. Y es que corrupción inarmónica, porque mi teoría es que tenemos en el sur de Europa y Latinoamérica, como herederos cultural de España y Portugal, tenemos una corrupción precisamente inarmónica. Inarmónica porque fuimos incapaces de asumir uno de los principales términos egipcios, el concepto de la Mat, que venía significado no solo por el concepto ético-moral, sino también por la diosa Mat, que aparece reflejada en mi libro. Y es que en Egipto, política y religión iban de la mano. Es decir, no podemos entender la religión sin la política. Idea que influyó después en la conformación, como decimos, de Occidente, en Pitágoras y Platón, que tuvieron una trascendencia importantísima para Occidente. Cuando Alejandro Magno entra en Grecia y recoge entra en Egipto y recoge todo el saber egipcio y se lo lleva a Grecia, todos los filósofos ya tenían no solo ese cúmulo de saber, sino que además se habían ido a iniciar a Egipto. Por ejemplo, Pitágoras se cree que estuvo más de 20 años y fue iniciado en una de las casas de la vida de Heliópolis, es decir, conoció todo el ritual iniciático. Y además Pitágoras también pretendía crear esa casta sacerdotal, esa política principal donde estaba gobernado por el faraón,
que eran descendientes de Horus, y después por en nombre del faraón, quienes representaban eran los sacerdotes, quienes ejecutaban ese poder mágico eran los sacerdotes. Y Platón se basa en Pitágoras para crear, y en ese conocimiento egipcio, para crear el gobierno de los filósofos. Gobierno de los filósofos, que al final es el que influye para la minoría selecta de José Ortega y Gasset, que es el que influye en la sinarquía de una corriente mistérica muy importante dentro de Europa, como fue el martinismo, y conocimiento que se recoge, esa sinarquía, esa casta sacerdotal, que se recoge de uno de los libros quizá más enigmáticos de todo el esoterismo europeo, como fue el Arqueómetro, cuyo autor fue de Saint-Yves de Labrit. Es decir, todo ese pensamiento influyó en las élites en Europa, y gracias a ese pensamiento podemos entender la configuración de Occidente. Muchas veces se dice por qué esas ideas de libertad, igualdad, calaron en Europa y nos es tan complicado llevarlas a otros sitios, somos incapaces de entender. Pues si no entendemos cómo hubo todo este traspaso de todo ese conocimiento esotérico a Europa, nos vamos a quedar simplemente con la cascarilla y no vamos a saber realmente lo que pasó. Conocimiento que, como digo, lo reinterpretaron los griegos, de los griegos en un momento determinado, cuando cae el Imperio Romano en el 476, poco más queda eclipsado y se mantiene a través de los musulmanes, pero cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se traspasa Europa a través del Renacimiento, a través de la escuela platónica de Florencia, de Marsilio Ficino, que es el encargado de traducir todo ese conocimiento y el corpus hermético, y de Pico de la Mirándola, con su gran discurso acerca de la dignidad del hombre, que es capaz de configurar esa idea de libertad e igualdad, que es donde la base, donde salen muchas de las ideas que tenemos en Occidente. Entonces, si no entendemos esa influencia egipcia de trascendencia entre religión y política, no vamos a comprender lo demás. Desde ese punto de vista, desde luego, es el que yo indagué, el que yo estudié Egipto. Y es que, como decimos, tenemos que comprender ese saber esotérico, pero quiero hacer aquí una diferenciación. Esotérico hay que diferenciarlo del exotérico. Exotérico es abierto a todo, es aquel conocimiento que se da homogeneizado, como el que podemos recibir en una universidad o una escuela, pero el esotérico era un conocimiento individual, que no se trataba de algo mágico en sí, sino era tratar de que concebía de que cada persona es totalmente diferente, que tiene unas cualidades distintas y que a la hora de progresar, a la hora de aprender, lleva unas pautas distintas que el resto. Es decir, unas personas tardan más, unas personas tardan menos. Estas sociedades lo que te hacían al final era darte unas herramientas, unos instrumentos para que tú reforzaras, indagaras y pudieras continuar aprendiendo. Y tú llevase ese saber hasta llegar a la iluminación. Porque cada persona somos distintas, como decimos. Por ejemplo, si a mí me explican unas cosas de astrofísica, que desde luego, que no sé, tardaré mucho más que otra persona ducha en esa materia. Pues eso lo tenía en cuenta, ese conocimiento esotérico, como dijo, era ese saber primordial. Y cuando se habla de secreto de estas organizaciones, realmente no hay más secreto que el que cada uno llega a descubrir. Es decir, es un camino individual en el que tú tienes que descubrir tu propia verdad, y seguramente mi verdad será distinta que la de otra persona, porque tenemos experiencias vitales distintas, porque tenemos conocimientos distintos. Entonces, era ese saber individualizado, es lo que nos referimos al saber esotérico. Saber esotérico, además, donde a Dios se trataba de experimentarlo y no razonarlo. Y aquí es donde entra la gran diferenciación, ya que todo, como decimos, este saber experiencial entró en Europa y se mantuvo incluso con San Bernardo de Claraval, que si recordarán era el artífice de la mítica regla de los templarios. San Bernardo de Claraval hablaba de ese conocimiento individual, de ese conocimiento que había que experimentar. ¿Qué es lo que pasa? Se encontró enfrente contra la incipiencia escolástica, contra los escolásticos en los que decían que a Dios había que razonarlo. Y uno de los grandes referentes de la escolástica dentro de la gran iglesia es sin duda Santo Tomás de Aquino. Pero se obvia, y hoy en día, por ejemplo, la filosofía de la iglesia católica es el tomismo, pero se obvia que Santo Tomás de Aquino, cuando llegó casi al final de su vida, en un momento dado tuvo un episodio de arrobamiento y dijo: todo lo que he escrito hasta ahora no ha sido sino paja, y se negó a terminar su Suma Teología, que la tuvo que culminar su secretario. Es decir, él entendió
que lo que había que tratar de razonar era imposible razonar, sino había que experimentarlo. Y esa experiencia, de esa experimentación propia, era de lo que hablaban los egipcios. Los griegos se dieron cuenta en un momento determinado que ese saber, Pitágoras y Platón, que ese saber que constituía esa experimentación propia se iba a abandonar por los griegos, es decir, el paso del mito al logo. Pero olvidaron todo ese conocimiento larvado que había dentro de esa sociedad y que luego solo se traspasará a lo largo de las sociedades secretas o cultos mistéricos, como decimos. Y tenemos que recordar que política y religión, además, han ido combinados a lo largo de la historia. No podemos entender la política sin la religión. Es más, la Iglesia Católica solo acepta la separación entre política y religión, porque recordemos que la Gran Iglesia abogaba por la República Cristiana, donde todo era una sociedad, donde Cristo era sacerdote y rey. El poder temporal estaba ejercido por el monarca, pero era encargado únicamente de defender a la Gran Iglesia, defender todo ese poder espiritual que ostentaba la Gran Iglesia. Esa concepción se abandona por parte de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965. Por eso hay que entender esos precedentes para poder comprender la importancia que tuvo la religión egipcia en la conformación de Occidente. Pues bien, como decíamos, la explicación del mundo para los egipcios era a través del conocimiento interior. Es decir, se da una concepción tricotomista del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Alma, que veremos, vienen a equipararse a la mente, es decir, la mente racional, y el espíritu, es decir, llevar más allá de la experimentación propia, llevar más allá de los confines la mente. Todo este saber, recordemos, que se traspasa al hermetismo. ¿Y cómo se le llama al hermetismo? La religión de la mente. Por eso, quédense con que es muy importante el tema de la mente. Muchas veces cuando hablamos magia, hoy la ciencia empieza a vislumbrar un poco de qué estaban hablando en ese momento. Tricotomismo, que recordemos que en el 870 es condenado por la Gran Iglesia, donde equipara alma y espíritu, es decir, viene a decir lo mismo. Y si leemos a los grandes místicos cristianos, al maestro Eckhart, a Marguerite Poré, que al final fue condenada y llevada a la guerra, u otros místicos cristianos, vemos cómo hacen grandes artilugios, o por Santa Teresa de Jesús, que también estuvo bajo la lupa, o San Juan de la Cruz, vemos cómo hacen grandes esfuerzos por no hablar de ese espíritu, sino hablar simplemente de la parte más elevada del alma, cuerpo, alma y espíritu, que por ejemplo los griegos llamarán soma, psique y neuma, y en el judaísmo, en la cábala, se le llama nefesh, ruaj y neshama, es decir, la parte más elevada del alma, porque aunque la cábala habla de 5 partes, realmente la que está configurada es el espíritu. El espíritu es la conexión con la trascendencia, es la conexión con la divinidad. Sin embargo, la Gran Iglesia, ¿cuál era lo importante? Hay que entender la perspectiva dentro de su contexto. En la historia nunca hay ni malos ni buenos, sino hay que entenderlo dentro de su contexto. Su contexto, que era la Gran Iglesia, crea una concepción teológica basada principalmente en los postulados de San Pablo, y San Pablo creía en la teoría de la restauración de Israel. En la teoría de la restauración de Israel, que lo que había que hacer era convertir a muchísimos fieles para que se cumpliera el presagio que le había transmitido Dios a Abraham, que lo convertiría en padre de muchas naciones. Para eso había que convertir a gentiles de diferentes lugares. Era súper importante la parte de la evangelización para que llegara nuevamente Cristo, es decir, para que se produjera la parusía y con ella la salvación. Entonces se basaba en ello. ¿Qué es lo que quería la Iglesia? Para que ese momento llegase, primero había que evangelizar, era súper importante. Llegó un momento además que se llegó a estimar que no se trataba de unos pocos, sino que había que evangelizar a todo el mundo para que ocurriera la parusía, y el grupo no se podía fraccionar, es decir, no se podía disgregar. Entonces, la Gran Iglesia, ¿qué hizo para que el grupo no se disgregara? Había que controlar qué se decía, es decir, el dogma, porque si se creaban diferentes corrientes, como pasa, por ejemplo, los protestantes, que son muchísimos grupos, o los cultos mistéricos, donde hay diferentes ramas, al final eso no se producía. Entonces, había que controlar qué se decía, aparece el dogma. Es más, hay otra cuestión,
que cuando cae el Imperio Romano en el 470, la Iglesia, los textos eclesiásticos siguen siendo en latín, cuando el público normal, el pueblo, dejó de hablar el latín y muchos de ellos no lo entendían y se prohibía traducirlo a la lengua vernácula del lugar, que fue una de las confrontaciones que tuvo con los protestantes. Y además se tenían que saber quién decía ese mensaje y solamente lo podían decir los obispos, que eran los supuestos sucesores de los apóstoles. Con lo cual tenemos que todo el mensaje para llegar a Dios, la Gran Iglesia estima que para llegar a Dios tenía que pasar por ella misma, por la Gran Iglesia, con lo cual esa parte del espíritu que era la canalización para llegar a la trascendencia la condena. Entonces hay que entender esta concepción desde esta postura. ¿Qué significa esto, cuerpo, alma y espíritu? Como decimos, al final de lo que se trataba era combinar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Hoy sabemos que combinando ambos hemisferios del cerebro podemos llegar al pensamiento H creativo. ¿Y qué produce el pensamiento H creativo? Las llamadas serendipias o insight, el ajá, es decir, el llegar al descubrir, como por ejemplo Newton, cuando estaba debajo de un árbol, se le cayó una manzana y logró descifrar una de las grandes teorías. Pero eso solo ocurre si tú has llegado a combinar ambos hemisferios del cerebro. Tenemos que tener en cuenta que Newton, hoy sabemos, gracias a John Maynard Keynes, que compró todos los papeles de Newton, que se dedicó al estudio de la ciencia como el estudio de la alquimia y como el estudio de todo este saber esotérico. Y se decía en un momento, hay una teoría ahora que dice que incluso de tanto tratar con la alquimia, con el mercurio, llegó a perder la cordura en un determinado momento. Entonces, todo ese saber de lo que se trataba era equilibrar ambos hemisferios para llegar más allá de lo posible, es decir, más allá de la normalidad, nuestro cerebro, y poder arañar ese conocimiento intrínseco que está ahí solapado. Con lo cual, toda esta explicación, todo este saber se trataba al final de eso. Y ¿qué pasó? Que esa individualidad, ese entender a Dios, intentar llegar individualmente a través de la trascendencia, fue contrario dentro de la Iglesia del excesivo racionalismo promulgado por la escolástica, que lleva en un momento durante la Ilustración en el que dice lo que no se ve, no se cree. Hoy sabemos que no vemos, no escuchamos muchas cosas, pero esas cosas existen. Se empieza a hablar de la física cuántica, de que el observador puede modificar lo observado, incluso de la famosa teoría de las cuerdas, de la incipiente teoría de las cuerdas, que viene a presentar el postulado hermetista de todo vibra, todo está en completa vibración, con lo cual nuestra energía, nuestra vibración puede canalizar y cambiar las cosas. Y de esto precisamente era lo que hablaban en su momento los egipcios. De todas formas, decir que contra este excesivo racionalismo se posicionó un momento dado en la historia el romanticismo, que fue un volver atrás e intentar rescatar todo este saber. Pues bien, una parte importante de Egipto, de la religión egipcia, es el poder Heka. El poder Heka, como decimos, era la magia, pero magia entendida, siempre recuerden, de esa parte de la mente. La magia era practicada por los magos del Estado egipcio en nombre del faraón. Realmente quien recibía el poder era el faraón y lo delegaba en los magos del Estado egipcio para que ellos lo realizaran en su nombre. Llegaba a ser tan importante la magia en Egipto que los judíos afirmaron en el Talmud: 10 medidas de magia descendieron al mundo. Egipto recibió 9 y el resto del mundo a la otra. Es decir, todos consideraban a los egipcios como los sabios. Recordemos que Pitágoras acuña el término de filósofos para distinguirlo precisamente de los egipcios, que eran los considerados sabios. ¿Dónde se llevaba a cabo o dónde aprendían todo este conocimiento los magos del Estado Egipto? En lo que denominaban las casas de la vida, que vienen a ser las universidades actuales. En esas universidades en esas casas de la vida se cogía a los niños que se veía que estaban más cualificados, se los llevaba del pequeño y llegaban un aprendizaje, una instrucción, desde luego, que desde que eran pequeñitos y de iniciación, era en todo momento un ritual iniciático. Y en esas casas de la vida aprendían de astronomía. Recordemos que ellos sabían distinguir mucho de los planetas, constelaciones, estrellas, astrología, porque astronomía y astrología iban unidas, no se separó hasta mucho después. Medicina. Hoy se sabe que muchos de los artilugios que tenían o muchos de los instrumentos que tenían los egipcios son similares a los que se encuentran en cualquier quirófano actual. Y ellos entendían que para tener todo ese conocimiento había que cultivar 3 cosas, que era
los egipcios dividían el cuerpo humano en 6 partes, pero 3 de las principales era el Ka, que era la energía vital, el Ba, que equivaldría al alma, y llegar al A, la iluminación, es decir, a ese espíritu. Para conseguir ese saber completo, tenían que basarse en la escritura, en el Heka, cultivar el Heka, que era el poder egipcio, y el ritual, es decir, era súper importante el ritual para llegar a ser un sabio. Me paro aquí por la escritura. Los judíos vuelven a coger esta importancia de la escritura, es decir, las personas tenían que estar instruidas, tenían que saber leer y escribir para poder cultivarse, para poder llegar a ese conocimiento, como decía. Los judíos también rescatan esto y recordemos que en el siglo I los judíos son dentro del Imperio Romano, son de los más alfabetizados dentro de todo el Imperio Romano, porque tenían que saber desentrañar las escrituras, es decir, la Torá, sus libros sagrados, para la Biblia, para poder llegar a comprender, para llegar a tener el conocimiento verdadero. Este afán por la escritura, por el entendimiento de la escritura, para llegar a la trascendencia, para llegar a esa conexión con la divinidad, la rescatarán los protestantes a través del libre examen. Para ellos era súper importante también consultar la Biblia para llegar a esa conexión directa con la divinidad. Y traducen, que hace Lutero, traduce la Biblia a la lengua vernácula. Hasta ahora recordemos que solo la Biblia estaba en la lengua, en el latín, que no era comprendida por los demás. Sin embargo, la Iglesia Católica negaba que se tradujera, pero el miedo de la Iglesia Católica era otro, que se fraccionara el grupo. Y recordemos que al final la Iglesia fue un poder político y religioso al final, como todo poder político, al final de lo que se trata es garantizar la cohesión social. Entonces ellos entendieron que la única forma de garantizar esa cohesión social era así, y además para el propósito teológico de la Iglesia, que era llegar a la parusía. Bueno, además en esas casas de la vida se les enseñaba a los magos del Estado Egipto la concentración. Hoy sabemos que hay diferentes ondas cerebrales. En esas ondas cerebrales aparecen las betas, que es cuando estamos, ondas beta, que es cuando estamos despiertos, las ondas alfa, que es cuando llegamos a un estado, digamos, de meditación, las ondas teta, que son todavía cuando estamos más profundamente meditando, y las ondas delta, que son las máximas. Entonces, si podemos llegar a estas ondas máximas, es decir, podemos calmar nuestro cerebro, y todo hoy sabemos la visualización, el poder que tiene. Por ejemplo, la visualización y la neuroplasticidad es utilizada por los grandes deportistas. Y se cree inclusive que para practicar, no solo para visualizar una cosa que quieren, sino realmente, porque los egipcios lo que trataban era reproducir en el mundo físico lo que ellos pensaban, sino también para, a través de la neuroplasticidad, para lograr entrenarse. A través del entrenamiento utilizan mucho los deportistas la visualización, porque el cerebro en sí no distingue de lo que es verdad, de lo que es mentira. Al final, nuestro cerebro lo que quiere es nuestro bienestar, y va compaginando lo que nosotros le otorgamos. Pues a través de esta concentración, como decimos, llevar a más nuestras capacidades mentales, pues ellos intentaban lograr esa magia. Después utilizaban la canalización de la energía. Esto hoy en día lo podemos encontrar en las técnicas como el Reiki, a través de esa canalización. Por ejemplo, hay un principio hermético que es el que dice que todo es energía, que todo vibra, todo está en completa vibración. Entonces, esa energía la podían canalizar. Y la oniromancia, que era la adivinación a través de los sueños, y que recuerda al episodio de José en la Biblia, donde José descifra los sueños del faraón, y gracias a él pues se convierte en una persona importante dentro de Egipto. Además, a Egipto se le conoce como Kemet, que es tierra negra que algunos investigadores dicen que se trata de la alquimia, porque los magos egipcios eran excelentes orfebres, eran capaces de llevar una enorme orfebrería, instrumentos que creaban para la adoración de los dioses, y que además la cargaban de energía, y que supuestamente con ellos pues, podían producir esos hechos fuera de la realidad. Y la magia egipcia se rescató o se extrapoló al hermetismo. Hermetismo que nace en Alejandría, cuando se lleva toda esa sabiduría, se lleva a Alejandría, y que hermetismo que es conocido como religión de la mente. Es más, hay un principio hermético en el que dice que todo es mente, la importancia que le daban a la mente, igual que junto con el que todo es arriba, y como es arriba es abajo, y viceversa, igual que todo es vibración, o el que todo fluye, y todo es cíclico y dualidad, y que todos al final tenemos que converger en esa unidad.
Otro aspecto de la magia egipcia súper importante y que no hay que olvidar es la Mat. Mat era, como decíamos, que era la portada de mi libro, era la diosa Mat, es el aspecto ético-moral, la armonía que debe presidir cada acto. Si los magos de Egipto interrumpían esta armonía, no podían realizar lo que ellos querían, no podían realizar esos hechos prodigiosos. Por eso para ellos era fundamental mantener esa armonía. Hoy sabemos, gracias a la ciencia, que ese ritual y ese mantener la armonía lleva a producir en las personas una sustancia que se llama oxitocina. Esa oxitocina, hay un investigador estadounidense, Paul Sack, no sé si han leído su libro, La molécula de la felicidad, ha hecho muchísimas investigaciones sobre este tema, pues él llega a decir que gracias a eso somos más altruistas y nos ayuda a ser mejores personas. Recordemos, por ejemplo, los que somos cristianos, pues cuando vamos a una iglesia y vamos a misa, al final se dice desen la paz, eso nos ayuda a generar más oxitocina, los abrazos nos ayudan a generar más oxitocina, nos hacen mejores personas, nos hacen más altruistas. Yo defiendo en mi libro la tesis de que esto propicia en todas esas sociedades donde penetró, permitió que esas sociedades fueran más virtuosas, es decir, fueran más virtuosas y al final fueran más colectivas, más altruistas entre sí. ¿Qué es lo que inhibe la oxitocina? La testosterona. La testosterona al final hace que las sociedades se dividan en clanes y que solo sirve tu clan y terminas cosificando a la otra persona. Recordemos en España el hecho de las dos Españas, donde están continuamente enfrentándose unas a otras y que, por ejemplo, Goya reflejó magistralmente en ese cuadro de Duelo a garrotazos. Cuando llegaron los griegos a Egipto, se quedaron fascinados por la gran compasión que tenían los egipcios, precisamente por la preservación de ese aspecto ético-moral. Es más, la magia, como decimos, estaba reservada para los sacerdotes. Y si en algún momento se enteraban de que alguien había utilizado la magia para dañar a otra persona, esa persona incluso podía llegar a ser condenada a muerte. Y estaba muy mal visto los hechiceros y todas estas personas, porque tenemos que entender, como decimos, la magia en ese poder llevar la mente más allá y al final poder beneficiar a la comunidad. La diosa Mar era responsable de la armonía, del orden, la verdad y la patrona de los jueces. La leyenda de Mat dice que cuando el difunto llega a Antosiri se le pone una balanza y en un plato de la balanza se deposita una pluma. Si en el otro el corazón del difunto. Si la balanza se desnivela, el difunto está condenado a llegar al mayor de los tormentos durante toda la eternidad. Si la balanza está equilibrada, es decir, si ha actuado conforme a la Mat durante su vida, pues al final irá al paraíso. Elemento que se reproduce en el pesaje de las almas, en la psicostasis del arte románico. Contravenir, como decimos, contravenir la armonía impedía la canalización de energía y traía consecuencias negativas. Esto se reproduce también en el chamanismo. En el chamanismo es esa conexión con la naturaleza, es decir, la persona tiene que vivir en armonía plena con su entorno. Si en algún momento hay desequilibrio, al final eso se desequilibra, no consigue una canalización energética y trae consecuencias negativas. El chamanismo consigue exactamente lo mismo. Es ese animismo en que entra en contacto con la naturaleza. Por eso la naturaleza y su visualización o su inspección y su estudio era tan importante para los egipcios. Y después todo este código moral penetra en esas corrientes esotéricas. Cada una de ellas vemos cómo es primordial el código moral, como puede ser los masones, que está recogido en las constituciones de Anderson, que deben demostrar un comportamiento ético en todo momento, y Pitágoras decía, también defendía ese código moral, y él decía que antes de dormir había que preguntarse dónde transgredí las reglas, qué conseguí, qué deber dejé sin cumplir, que al final viene a ser el examen de conciencia cristiano, que es la base del imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico de Kant lo que viene a decir es que tienes que hacer el bien por el bien mismo, no por miedo a un castigo externo o porque vayas a tener una recompensa, sino que tú te das unas convicciones propias y tienes que acatarlas en todo momento. De esa forma eres libre. Como decía Pico de la Mirándola, cada uno podemos sacar la mejor versión de nosotros o la peor versión, y solo depende de cada cual. Pero para eso tienes que actuar conforme a la Mat y tienes que actuar conforme a ese código ético. Pero para llegar a ello
ello, la raíz de todo eso está en la trascendencia, en esa conexión con la divinidad. Y de eso Kant habla en determinados pasajes de esa chispa interior que hablaban los gnósticos, de esa centella, la estrella flamígera para los masones, la rosa roja para los rosacruces, que es al final de la que emana esa bondad, de la que emana esa convicción propia. Y ese pensamiento llegó a España a través de la Institución Libre de Enseñanza, que cogió los postulados de Krauss, y Krauss, recordemos que es una filosofía eminentemente masónica. Él estuvo algunos años en la masonería y quedó profundamente influido, y al final dedicó toda su vida a recoger todos esos postulados en su filosofía, esos postulados masónicos en su filosofía. Y además, masonería, que creó la institución, la Universidad Libre de Bruselas, que fue el reflejo de la Institución Libre de Enseñanza Española. Y uno de los axiomas principales de la Institución Libre de Enseñanza, forja tus ideales por convicción y sé coherente con ellos en todo caso. Es decir, piensa cómo debes vivir y vive como piensas. Al fin y al cabo, la coherencia entre la máxima zoroastrista de la coherencia entre pensamiento, palabra y acto. El zoroastrismo dice buenas palabras, buenos pensamientos, buenas acciones. Pues tienes que mantener esa coherencia en cada momento en lo que haces. Si no, esa armonía no fluye y desde luego no puedes canalizar nada de lo que decían los egipcios. Pues bueno, el mito de la creación. Ellos en un momento determinado, hay que decir que muchas veces se ha catalogado a la religión egipcia de politeísta, cuando realmente es enoteísta. La diferencia es que el enoteísmo es, hay un dios principal y de él dimanan los demás. Pues en ese mito de la creación se dice que en el principio estaba el Nun, que es el caos, la oscuridad ocupada por las aguas primigenias, lo que aparece igual en la Biblia, donde se dice la tierra, en el Génesis se dice la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es decir, vemos ese caos, esas aguas primigenias que están en el principio de todo. De ese principio de esas aguas primigenias surge Atum, que es el demiurgo, el encargado de crear. Atum crea a Shu, que es el aire seco, y a Tefnut, que es el aire húmedo. Shu y Tefnut conciben a Nut, que es el cielo, y Geb, la tierra. La copulación entre el cielo y la tierra, si miramos las diferentes culturas, se da en todas las culturas. Al final la tierra, la gran madre tierra, que es la generadora de vida, y que necesita al cielo para procrear la semilla. Y de esa semilla es la que en el mito de la creación egipcia nace Nut y Geb, que alumbran a Osiris, Isis, Set y Nefti. Y de Osiris y Isis nace Horus, y de Horus descienden los faraones. Pues bien, el mito de Osiris. El mito de Osiris, como decimos, es un ritual iniciático que significa muerte, regeneración y resurrección. ¿Qué dice ese ritual? ¿Qué dice el mito de Osiris? El mito de Osiris dice que Osiris era un dios sabio que tenía todo el conocimiento y que lo trasladó a los egipcios y gobernaba las tierras fértiles del Nilo junto a su esposa Isis, que era su hermana además, y Isis era considerada la gran maga. Por otro lado estaba Set y Nefti. Set gobernaba las tierras improductivas de Egipto, es decir, el desierto. Es por ello que en un momento determinado Set siente celo de Osiris y entonces va a una fiesta y lo logran embaucar para que se meta en un sarcófago precioso que había llevado. Cuando se mete en el sarcófago, lo cierra y lo lanza al río. Isis empieza a buscarlo, a llorar por él, hasta que al final lo encuentra y vuelve a Osiris a la vida. Pero Set se entera y ¿qué hace esta vez? Corta a Osiris en 14 pedazos y los esparce por todo Egipto. Sin embargo, como Isis era la gran maga, coge reunificar todos los pedazos y vuelve a reunificar a Osiris. Pero le falta un pedazo que es el falo y genera uno de Horus. Y a través de ahí es cuando se genera Horus. Horus, al que se le traspasa todo, Isis le traspasa todo el poder a Horus y Horus lo traspasa a los faraones. En sí, esto lo que viene a ser el ritual iniciático de cualquier corriente esotérica, es decir, muerte, regeneración y resurrección. Osiris muere en su parte material, conecta con su parte divina, que es Isis, y termina por reunificarse, retornar a la unidad, que es Horus.
Esa muerte, regeneración y resurrección que se da, por ejemplo, aparece en el mito del héroe, que es todos los cuentos y leyendas donde hay un héroe, donde el héroe parte hace un largo viaje, pasa por unas vicisitudes, mata su parte negativa, que es Set, esa parte negativa, y vuelve un ser regenerado. Eso es lo que el mitólogo Joseph Campbell llamó el mito del héroe. Muerte, regeneración y resurrección, que se da igual en los masones. Los masones a través de la leyenda de Irán Aviv, en los Rosacruces o en los martenistas, y que la alquimia es exactamente igual. La alquimia habla de tres procesos principales: nigredo, albedo y rubedo. Nigredo es la putrefacción de la materia, albedo es cuando la materia se crea blanca, es decir, pasa a blanca, y rubedo es cuando alcanza la sublimación. Bueno, pues ese ritual iniciático del mito de Osiris, Isis, Horus, que es el ternario en sí y que se volverá a repetir en todas las creencias, ese ternario, esa trinidad, aparece ese ritual, comenzaba cuando los magos del estado egipcio lo llevaban a cabo, comenzaba con la purificación en el lago sagrado del templo, que significaba el Nun. En todos los templos había un lago sagrado donde tenían que hacer abluciones, y abluciones, por ejemplo, purificaciones, que vemos, por ejemplo, en el Islam, o que vemos en el judaísmo, en la mikve, en el que hay que, para llegar al Señor, para contactar con la divinidad, primero hay que purificarse a través del agua. Llevaban ropas blancas y usaban incienso, un incienso que nuevamente vuelve a aparecer en las diferentes culturas y que se utiliza, por ejemplo, en el cristianismo. ¿Qué hacía el incienso? Pues quitaba el influjo de esas energías negativas. Entonces, el iniciado imitaba su propia muerte y se introducía en un féretro. Como decimos, es la misma leyenda, la leyenda de los masones de Irán Aviv, imita, cuando el compañero suba maestro, imita este ritual de Osiris. Es decir, se trata de la muerte del compañero para llegar a ser maestro, es decir, pasar de la piedra cúbica a la piedra cúbica coronada en punta. Esa trinidad, esa pirámide que es que significa ese llegar a la conexión. Aquí hay que entender siempre que todo este lenguaje era simbólico y hay que distinguir entre símbolo y signo. Símbolo lo utilizaban en todas estas corrientes porque era un símbolo que te removía por el interior y que siempre era algo que significaba de conexión con lo sagrado. Sin embargo, un signo es cualquier representación y no tiene por qué significar esa conexión con lo trascendente o con lo sagrado. Pues como decimos, también en el ritual de Osiris tenían que conectar con los 4 elementos, como era el aire, el fuego, la tierra y el agua. Igual también que el masón en el ritual del aprendiz, que tiene que conectar con esos 4 elementos. Y mediante el sueño contactaba con la divinidad y conocía su propósito vital. Al final de todas estas corrientes esotéricas, de lo que se trata es de que tú intentes una introspección, de que tú te conozcas a ti mismo. Decía el templo de Delfos en su frontispicio: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Al final se trataba de que tú te conozcas a ti mismo, los cabalistas a través del árbol de la vida, en los masones a través de sus rituales iniciáticos, o en otras culturas, pues de otras diferentes formas, pues de que no te conozcas a ti mismo, de que llegas a detectar esa cualidad en la que cada cual tenemos por encima de los demás, te mejores y saques la mejor versión de ti y entiendas por qué estás en este mundo realmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Decía Paul Gauguin en su famoso cuadro, se trata de conocernos a nosotros mismos y saber por qué estamos aquí. Hoy se sabe que cada persona, como decíamos, este conocimiento era esotérico porque cada persona se entiende que tiene una cualidad distinta, es decir, cada uno estamos dotados de algo diferente. Podemos hacer, todos somos buenos en algo, pero lo que hay que detectar en qué somos buenos. ¿Y qué es lo que viene a hablar la ciencia ahora de esto? De la teoría de las inteligencias múltiples, en el que se dice que está aplicando a la educación, en el que no todos los niños tienen los mismos componentes, entonces hay que tratar ese diferencial para que lleguen digamos, a llevar al máximo ese potencial que ya tienen innato, que pueden desarrollar y en el que pueden llegar a ser unos genios, pues a través de todos estos ritos. Y además estos ritos, también en la educación ahora se habla del aprender haciendo, como John Dewey, el gran pedagogo estadounidense, ha explicado, o como en España explicó Bartolomé Cosío de la Institución Libre de Enseñanza. Se trataba, el aprendizaje esotérico era el aprender haciendo, que quieren exponer o que exponen ahora los grandes pedagogos. Además, todos estos rituales tenían que ser secretos.
vamos a ver, secreto primero porque no hay secreto, como decíamos al principio. Mi secreto será distinto que el del otro, porque yo llegaré a averiguar o a entender algo distinto que a entender el otro. Y además, porque tiene que ser una vivencia experiencial, es decir, individual y única. Si al final se revelaba esto, pues la persona que se iba a iniciar posteriormente no podía sacar el máximo de ese ritual. Pero esa negación de revelación de secreto que hay en el mito de Osiris, como decimos, como los pitagóricos, que tampoco podían revelar nada, los pitagóricos, entendamos, los matemáticos, los órficos, los esenios o los masones. Y Isis, como decimos, era la gran maga, la que tenía los poderes. Se dice que en un determinado momento se quedó con los poderes de Ra y esos poderes de Ra los traspasó a su hijo Horus. Y Isis, amamantando al niño divino, hay muchísimas estatuas, se levantaron templos y viene a ser casi una reproducción de la Virgen María con el niño Jesús dándole el cambio. Esto hay que extenderlo. Porque desde el punto de vista psicológico, es decir, las personas, los seres humanos, somos bastante reacios a realizar un cambio conceptual radical, es decir, normalmente negamos desechar todo lo que hayamos aprendido hasta ese momento y aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, nuestro cerebro lo que quiere al final es nuestra conformidad, nuestra tranquilidad, y para ello lo que se suelen hacer es cambios conceptuales de tipo superficial. Entonces lo que se van añadiendo es elementos para que tú no rechaces todo lo anterior, sino modifiques algo pequeñito y vayas acoplándote. Esto, por ejemplo, de Isis y la Virgen María, lo vemos también en la Noche de San Juan, que al final viene de los cultos, de los solsticios, de los cultos del solsticio, que los podemos encontrar, por ejemplo, en los celtas o en muchas otras tradiciones. O, por ejemplo, el Día de Todos los Santos, que las reminiscencias en el Samaín celta. O los carnavales, que vienen de las Saturnales o diferentes fiestas que había muchísimos antes del mundo pagano, muchísimos antes. Entonces, el cristianismo, y se cree que San Pablo, como decimos, la religión en cristiana es eminentemente paulina, era conocedor de los cultos mistéricos y se detecta por diferentes pasajes de la Biblia y además del platonismo, de esa línea del Timeo. Y entonces a través de ahí se fueron cogiendo todos los cultos y para que fuera fácil que los gentiles entraran dentro de la propia religión, porque como decimos, lo primordial era evangelizar para que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham de hacerlo padre de múltiples naciones. Y además nosotros casi siempre actuamos bajo el sesgo de confirmación. Muchas veces decimos que intentamos refutar, no nos gusta estar con gente que tiene nuestros mismos intereses y al final lo que nos gusta es confirmar lo que nosotros ya sabemos. Es bastante complicado para una persona desechar todo lo anterior y volver a aprender algo nuevo. Otro de los puntos importantes de la religión egipcia era Tot. Tot era el dios de la palabra mágica, la escritura y la sabiduría, el eterno compañero de Mat, porque la magia no podía ir separada de la armonía. Además, era el director de las casas de la vida y el precursor, el patrono de los magos. Todos tenían que basarse en él. Tot, que es asimilado por los griegos a Hermes, después por los romanos a Mercurio, en el judaísmo al arcángel Metatrón, que según las cabalistas vienen a identificarlo con el personaje, ¿no?, que tuvo 300 y pico años en la tierra y que después subió al cielo como escriba divino. Después en Quetzalcóatl en la cultura mesoamericana o el profeta Idris en el Corán. Y que al final termina creándose Hermes Trismegisto, el hermetismo, que al final el hermetismo es un compendio filosófico de la reinterpretación griega de los escritos de Tot. Clemente de Alejandría dice que habían 42 libros, los egipcios poseían 42 libros secretos de sabiduría escritos por el dios Tot, los cuales estaban ocultos en los templos. Pues esos libros desaparecieron y fueron reinterpretados en Alejandría por los griegos y aparece el corpus hermético. Ese corpus hermético que termina, como diciendo, llegando al Renacimiento y revolucionando toda Europa. Y que es la interpretación griega de los libros de Tot y que es la base de la alquimia espiritual.
Además, Tot es el Dios de la palabra, porque como en la Biblia, al final todo se concibe por la palabra. Dios dijo y hágase la luz y se creó la luz. Al final es la palabra la que crea. Por eso tenía que ser esa palabra siempre armónica, porque si no, al final podíamos crear cosas que no nos gustaban, que cosas negativas. Como decimos, el verbo creador, que surgió todo. Las fórmulas mágicas, que al final esas fórmulas mágicas eran armonía, se tenían que hacer con una voz melodiosa que los egipcios decían que eran los mayeros, que solamente realmente los que poseían esa fórmula, ese aspecto ético, moral, esa armonía, son los que podían pronunciar esas fórmulas mágicas para realmente producir en el plano físico lo que estaban pensando, hechos prodigiosos. Y recordemos que en la Biblia se dice al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios en Juan 1:1. O sea, es la palabra la creadora de todo, por eso le transfieren tanta importancia. Y era muy importante también el poder del nombre. Como decimos, Isis logra hacerse con el nombre secreto de Ra, y a través de ese nombre secreto de Ra coge sus poderes y se los traspasa a su hijo Horus, y de Horus a los faraones. Y los faraones los delegan en los magos del Estado para que ejerciten el poder. Y en el Islam se dice, por ejemplo, se habla de los 72 nombres de Dios, que Dios tiene 99 nombres. La Cábala habla de los 72 nombres de Dios, 72 nombres de Dios con los que podemos pedir o invocar bendiciones, nunca para ti, sino para que se cumplan para otra persona, y además a través de los 72 nombres de Dios en la Cábala también logra descifrar esa cualidad innata que cada uno tenemos. Y en el Islam se dice que Dios tiene 99 nombres, o sea, 100 menos 1, aquel que los conozca entrará en el paraíso, es decir, esa importancia del nombre de Dios. Esa importancia del nombre de Dios, porque si se olvidaba el nombre, es decir, una persona se recordaba mientras se pronunciara su nombre. Desde el momento que se olvidara su nombre, esa persona desaparecía. De ahí la gran trascendencia y la importancia del nombre, de evocarlo. ¿Qué es lo que pasó? Un faraón, que recordamos aquí, Akenatón, cuyo nombre se olvidó, se borró de todos lados. Entonces se le llama el faraón hereje. Este faraón, supuesto faraón hereje, rompe con toda la tradición anterior y dice que no, que solo hay un solo Dios, Atón, y además que este Dios es igual para todos, es decir, gobierna en igualdad para todos, sea rico, pobre, egipcio, no egipcio, donde sea, gobierna con igualdad para todos, es un Dios democrático, y además que ese Dios no impone castigo, es un Dios bondadoso, que empieza a recordarnos a ya ese plan de igualdad, universalidad, de amor de la Biblia. Pues ese Dios Atón que rompe con todo lo anterior, y además Akenatón dice que lo que hay que hacer es vivir en base a la mat, es decir, en el presente, porque no existe más allá. Rompe con todo lo precedente, es decir, con el mito de Osiris, con todo lo que sabía. Entonces se le tacha de faraón hereje. Además, Akenatón, cuando llega al poder, se traslada de la ciudad de Tebas, se traslada y monta una nueva ciudad, Amarna, donde gobierna durante 17 años. ¿Qué es lo que pasa? Que era un dios, era un faraón que no quería guerras, que nada más que se preocupaba de ese culto a Atón. Y lo que pasó es que el resto de gobiernos de reinos dejaron de pagarle tributos a Egipto y pasó por unas épocas penosas. Y además se cree que al final de su vida intentó crear una nueva ciudad que se llamaba Kinatón en la parte de Canaán para repeler todos esos nuevos reinos que intentaban llegar o intentaban agredirlo, pero que no se llegó a montar. Por eso en ese momento que llega a Kinatón, Canaán, que es donde se forma el judaísmo, era una provincia egipcia. Como decimos, se intentó borrar su nombre. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final la historia siempre te da la inmortalidad, y al final este faraón hereje hemos sabido de su hijo, Tutankamón, por ser una de las tumbas que quedaron intactas y han salido a la luz, de Tutankamón, y además por su esposa, Nefertiti, que se la considera una de las mujeres más bellas y que tenemos esa magnífica estatua más bellas de Egipto. Y Freud, esta es una teoría de Freud, decía que si Moisés era egipcio y si transmitió a los judíos su propia religión, fue la de Akenatón, la religión de Atón.
Como decimos, hay grandes similitudes, estos diferentes teóricos que hablan de esas similitudes entre lo que fue la religión de Akenatón y digamos, la influencia de Egipto en lo que es el judeocristiano, es decir, en la civilización, la base de la civilización occidental, de la civilización judía. Primero, hay algunos que aseguran que Akenatón era el semejante de Abraham, porque ambos rompieron con el politeísmo anterior, rechazaron la idolatría y promulgaron la paz. Es decir, Akenatón dice que no se puede venerar a ninguna de las estatuas anteriores, lo cual entró en conflicto realmente con sus súbditos, porque muchos durante todo ese tiempo, con anterioridad, habían venerado a estatuas, habían venerado a ídolos. Mismo rechazo, idolatría, que vemos en el judaísmo, donde no se puede venerar a una imagen, es decir, el episodio del becerro de oro, solo se puede venerar a Dios, que está por encima de todo. Y ambos promulgaron la paz en todo momento. Después la Biblia habla de un Dios compasivo y bondadoso, mismas cualidades de Atón. Hay que creer, Freud lo que dice es que el episodio del Éxodo, lo que pudo pasar es que puesto que Canaán era una provincia egipcia, cuando cayó Amarna, porque cuando Akenatón solo vivió durante 17 años, a los 17 años no pudo preparar a su hijo para que siguiera gobernando, y que hicieron los sacerdotes, se llevaron a su hijo a Tebas y lo llamaron Tutankamón, que lo lógico es Tutankatón, pero lo llamaron Tutankamón para volver al culto de Amón. Vuelven al culto de Amón y esa gente que no estaba de acuerdo con volver a ese culto se trasladarían, digamos, pacíficamente a esa parte de Canaán y ahí influirían en el resto debido a que sabían escribir, tenían una cultura superior y el resto asimilaría. Esto es lo que dice Freud y las teorías de Freud. Bueno, pues lo cierto es que la Biblia habla de un Dios compasivo y bondadoso, mismas cualidades que se le otorgan a Atón. El abuelo de Akenatón, Yuya, fue visir del faraón Tutmosis IV, que es similar casi al episodio de José en la Biblia. El padre de Moisés se llama Amram, nombre parecido a Amarna, que era la ciudad que creó Akenatón. Y después, en el ocaso de la existencia de Akenatón, que fue declarado, como decimos, el faraón hereje, un episodio de sequías, muy fuertes de sequías. Había casi las mismas plagas que se mencionan en la Biblia. Y los sacerdotes egipcios decían que había sido una maldición de Amón por haber abandonado su culto hacia Akenatón. Bueno, pues las 10 plagas, casi eso que habían dicho los sacerdotes egipcios, es muy similar al acontecimiento que pasó en el gobierno de Atón. Después hay una semejanza entre el nombre de Adonai y Atón, así como en el Salmo 104 de la Biblia con el ilmo de Atón. Después se elimina el más allá. Recordemos, Atón no cree en una vida después de la muerte. Él de lo que se centraba era en esta vida. Había que vivir en conforme a la mate en esta vida, porque no hablaba de eso de esa después, cuando la cultura egipcia durante muchísimo tiempo había hablado de ese principio de creación y había desarrollado profusamente en las escuelas de Heliópolis y Tebas y en el resto de escuelas de casas de la vida de culto de egipcio. Bueno, pues el cristianismo primitivo tampoco creía en esa vida, en el más allá, al principio. Freud explica, el judaísmo antiguo renunció por completo a la inmortalidad. Nunca, ni en parte alguna, se menciona la posibilidad de una continuación de la existencia tras la muerte. Recordemos que eso es el judaísmo primitivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, cuando cae el primer templo, Nabucodonosor destruye el primer templo del judaísmo y se lleva a las élites, lo sabemos por el episodio, está descrito en la Biblia, se lo lleva a las élites a Babilonia, entran ahí en contacto con los persas y con el zoroastrismo, y ahí realmente, con la religión caldea, y ahí realmente cogen la creencia en un cielo, en un infierno, en un más allá. Cuando vuelve Ciro el Grande, les permite, los persas conquistan esa parte, y Ciro el Grande les permite volver lo que es a Israel, y permite retornar al judío y volver a construir el templo. Entonces, al principio no creían un más allá, sino que después van incorporándolo a través de la asimilación con otras culturas, como fue la religión caldea. Pues el judaísmo, hay una obligación de circuncidar a los varones, que es la señal de la alianza con Dios. Pues esa práctica ya se llevaba a cabo por los sacerdotes judíos. Y igual se hacía con un ritual, igual que se hace en el judaísmo también. En la Biblia, además, se nombra más de 700 veces a Egipto. Y el jeca egipcio
El Heka egipcio lo vemos en esos episodios milagrosos en la Biblia. Por ejemplo, el bastón mágico de Moisés, que es semejante al de Osiris y los faraones. Con él lanzó las plagas sobre Egipto, como decimos, que son similares a las del término del gobierno de Akenatón. Separó las aguas del Mar Rojo. Hoy se ha descubierto, recientemente se ha descubierto una leyenda egipcia producida por un mago egipto en el que separa las aguas del templo para rescatar el brazalete de una doncella. Y hay quien quiere ver una semejanza con la separación de las aguas del Mar Rojo y que se fundamente en ese poder Heka egipcio. Y además con ese bastón hizo brotar el agua de una roca en Oreb para saciar la sed de los israelitas. Y también los 10 mandamientos son muy similares a los que tenía que pronunciar, las palabras que tenía que pronunciar el difunto cuando llegaban ante el juicio de Osiris, y que se recogieron en el mal llamado libro de los muertos, porque realmente su nombre es libro para salir a la luz del día. Pues el difunto debía pronunciar ante Osiris: no robé, no maté, ni mandé asesinar y no cometí crímenes, o nunca hablé contra los dioses y no hablé en vano. Y la Biblia dice: no robarás, no matarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Y además, Osiris, hay quien quiere ver también una semejanza entre Osiris, el enfrentamiento y la muerte entre Osiris y Set, y Caín y Abel. Y es que, como decimos al final, dice Gandhi que lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas, también una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas por intervención de los hombres. Es decir, al final, si miramos todas las culturas, estamos hablando todos exactamente de lo mismo, de esa conexión con la divinidad, de esa conexión con la trascendencia, de ese cómo llegar a ese más allá. Lo que pasa es que unos en una cultura y otros lo significamos de una forma diferente. Al final, entender o aprender de estos términos o de esta historia que nos lleva a ser más tolerantes y a ser más respetuosos con los demás, y al final tener 3 principios básicos que se han enarbolado mucho, pero que al final tiene esa conexión religiosa mística, que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad, ¿por qué? Porque al final todos hablaban de que procedemos de un mismo ente o progenitor. Pues ese ente, si procedemos todos de ese mismo ente progenitor, somos hermanos. Y además, si somos hermanos, somos iguales. No hay diferencia de unas culturas a otras. Y como decía Pico de la Mirándula, somos hechos a imagen, y como dice la Biblia, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos un Dios en sí mismo. Entonces, tenemos la obligación de sacar la mejor versión de nosotros o la peor versión de nosotros. Tenemos la absoluta libertad para ello y solo depende de nosotros que elijamos una forma de hacerlo u otra. Así que os agradezco, esta ha sido mi charla, os agradezco muchísimo la atención prestada y toda la información aquí expuesta la podéis encontrar en mi libro La corrupción inarmónica y también en los vídeos que he publicado en YouTube. Pues muchísimas gracias, les agradezco la atención y bueno, ahora seguro que compartiremos un maravilloso momento entre todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ibiza, porque de verdad nos has hecho un recorrido por esas conexiones, esas raíces que conectan con esa divinidad. Esas palabras de Gandhi, realmente pues se ve esa conexión, ¿no? Has demostrado esa conexión entre la religión egipcia, la religión judía y la caldea también, con esos mitos como el de Gilgamesh, por ejemplo, que aparece justamente precisamente dentro de la Biblia. Freud. Exactamente. Y de verdad que, como has dicho, este es el momento pues en que animamos justamente pues a nuestro público a levantar la mano, ese momento dinámico. Pero antes voy a darle la palabra a mi amigo y cofundador de este grupo de Facebook Locos por Nuestra Historia, a Miguel Ángel López de la Asunción. ¿Qué te ha parecido, amigo? Pues acostumbrado a ver en este país pues políticos tan mediocres, yo quiero a Ibiza como ministra de lo que sea. No, por Dios. Por favor. Ya fui 12 años concejal, no quiero más. Bueno, pues qué suerte han tenido en tu ayuntamiento. Fantástica ponencia, todo razonado. Por mi parte, joder, es que es tan difícil hacer una pregunta. Sí que me ha venido a una pregunta casi pueril, dado que hemos estado manejando pues un lenguaje y unas ideas
pues que yo creo que no está cualquiera preparado para poder seguir. El egipcio medio ¿seguía esta religión entendiéndola o solo las élites eran capaces de comprender estas creencias? Estas creencias estaban reservadas, como decimos, a los magos egipcios, porque los magos eran los delegados, los que hacían ese poder en nombre del faraón. Entonces el conocimiento se llevaba a los niños desde que eran pequeñitos a esas casas de la vida y lo estudiaban. Pero los griegos dicen que cuando llegaron a Egipto, ellos quedaron maravillados por la gran compasión que tenían los egipcios. Es decir, cómo podían. Y sí es verdad que el pueblo estaba bastante desarrollado, pero claro, esto desarrollado hay que entenderlo en su momento, porque muchas veces queremos también poner a los egipcios en tal, y hay que entenderlo dentro de su contexto. Recordemos que los primeros faraones, incluso como creían en la vida en el más allá, mataban a todos sus criados y los ponían dentro con ellos en la tumba, o sea que no hay que ni tampoco deificar, sino entenderlo dentro de su contexto. Para ellos es muy importante. Y como decimos, la trascendencia de su pensamiento religioso es por toda la influencia que ha tenido después. Si leemos uno de los libros más importantes del que mencioné al principio, el Arqueómetro de Yves de la Brille, además lo recomiendo, porque él viene a hablar, todos conocerán la prisca teología que abanderó Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, que decía en el Renacimiento que el conocimiento, había un conocimiento perenne, esa filosofía perenne que estaba desde el principio, que en esa filosofía perenne provenía de los egipcios, de los caldeos, es decir, el zoroastrismo, los egipcios, pitagorismo, orfismo, todo esto se iba sumando, pero que fue posible comprenderla gracias al cristianismo. Todos estos movimientos esotéricos que surgieron en Europa, hay que tener, eran profundamente cristianos. ¿Cuál era el problema de ellos? Claro, que ellos creerían llegar a la divinidad directamente, saltándose a la gran iglesia, y ahí entraba la confrontación, digamos, por la teología que llevaba la gran iglesia. Entonces tenemos que entenderlo desde esa postura, su enfrentamiento, incluso, por ejemplo, con el maestro Eckhart, que fue uno de los grandes místicos cristianos, cuando se le condenan algunas de las cosas que él había dicho, era porque él había predicado en la lengua vernácula, y la iglesia decía, ¿qué es lo que puede pasar? Que aquí cada uno, que es verdad, que cada uno, porque si vemos estos cultos mistéricos hay diferentes grupos, ¿no? Se van separando unos con otros, que cada uno entienda diferentes cosas, tendremos 20.000 grupos y aquí no hay forma de meter mano a esto. Entonces, por favor, no llegan porque la gente no va a comprender. Y lo que decíamos el otro día, Filoto, está dónde está la iglesia, que por ejemplo en el caso de la Inquisición lo que llevaba la doctrina que no se llevaba adecuada a la iglesia. Solo si eras cristiano, si tú eras de otra religión, no entraban contra ti. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los judeoconversos, que se convirtieron al cristianismo y que realmente en su vida privada llevaban unas prácticas que no eran las adecuadas con el cristianismo y fueron denunciados por los cristianos viejos? Pero los procesos, por ejemplo, de hechicería en España casi fueron muy pocos. Fueron muy pocos porque lo que entendía la iglesia era que el pueblo no estaba suficientemente culturizado como para entender, y era superchería, que al final no se trataba ni de brujería ni de nada, sino simplemente eso. Sin embargo, en el norte se daba más. Entonces hay que entender todos estos movimientos desde ese contexto y desde ese prisma, desde ese punto. Pero desde luego, como decimos, esa teología, esa prisca teología, que fue Marsilio Ficino, hay ese libro que es el Arqueómetro, que habla exactamente de lo mismo. Y no sé si han leído otra obra que es de referente para la masonería, que es Moral y Dogma, de Albert Pike. Es más, en el rito escocés y antiguo aceptado llegó un momento en que se le daba a todos los masones y tenían que estudiar ese libro, que es profundamente cristiano. Si tú lo lees, es profundamente cristiano para su época, pero habla de esa conexión individual, habla precisamente de esa conexión, de esa digamos, teología, de lo que habla Gandhi, ¿no? De esa religión que fue diversificada, de lo que se viene a hablar en diferentes culturas. Por ejemplo, después René Guénon vuelve a reiterar en este tema, o otros intelectuales de esa que le llaman filosofía perenne. Entonces, lo que digamos es que ese conocimiento es el que penetra en todas las élites. Por eso, tan importante estudiar esa concepción egipcia. Claro, yo le llamaba magia, pero ¿qué es magia? A mi entender, esto, la ciencia, lo está poniendo los puntos. Esto en psicología se llama conocimiento implícito explícito. Es decir, tú al principio, yo sé, hay mucha gente que sabe arreglar una televisión, como el cuñado, como llamo a mi cuñado y me arreglaron un chufe, una televisión, tal, pero mi cuñado no es ingeniero,
ni sabe nada, la sabe arreglar, pero si yo le explico técnicamente, razonadamente a mi cuñado cómo me arregló la televisión, me arregló el enchufe, él no va a saber explicármelo. Eso se llama conocimiento implícito. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que mi cuñado va a la universidad, se hace ingeniero y puede explicar razonadamente eso que pasaba. Entonces, yo lo que entiendo es que muchas de estas cosas que empezamos, la ciencia empieza a explicarla ahora y podemos entender que tiene una base de por qué hacían determinadas cosas. Por eso cuando cerramos nuestro pensamiento o negamos la razón a todo esto, lo obviamos, ¿no? Porque al final tiene su base, su fundamento. Tenemos que preguntarnos por qué lo hacían, ¿no? Y por qué fue tan importante. Y, por ejemplo, la alquimia. Uno de los grandes alquimistas de todos los tiempos fue Paracelso. Y Paracelso era un médico. La sífilis fue curada con las técnicas de Paracelso y hasta casi el otro día se utilizaban sus aplicaciones. O sea que Newton, como decimos, estos pensamientos estaban combinados en toda esa época. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó un momento en Europa que el racionalismo excesivo, la separación entre ciencia y religión fue absoluta y hay que volver a conjugar esas partes espirituales que desde luego que son complementarias, no se contraponen. Curioso porque en el uso de la lengua vernácula en la religión, aquí en Europa estaba pues prohibido, estaba generalizado el uso del latín, pero sin embargo para realizar el apostolado y traer a nuevos católicos fuera del territorio europeo, dígase América o Asia, Filipinas o África, era de obligado cumplimiento hacerlo en lengua vernácula. Únicamente la evangelización contaba o era válida si el apostolado lo habías hecho pues en cebuano, en tagalo o en suajili. Qué curioso, ¿no? Y una vez ya que estabas dentro, Claro. Claro, pero era la idea que ellos tenían es que no se separa. Y hay que entenderlo eso, que la red pública cristiana era Cristo, sacerdote y rey. Es decir, Cristo es el que gobierna. El rey simplemente tiene que proteger que se mantenga el sacerdocio. ¿Por qué llega realmente, cuando decimos los protestantes, es verdad que los protestantes entran en coalición por las indulgencias, por todo esto, pero ¿por qué apoyan los reyes a los protestantes? Muchas veces lo apoyan porque quieren desligarse de esa parte, ¿no? Del emperador y del papa. Y quieren, al final se trata de un tema político, un trasfondo político también ahí. Con lo cual, si no entendemos teológicamente todo esto, no vamos a entender. Hay una postura de Dalmacio Negro, él dice que en un momento determinado llegamos a sustituir la religión por el Estado, y sobre todo en los países del sur, ¿no? Que es donde yo digo que no asumimos ese periodo de corrupción inarmónica, esa mate egipcia, y tenemos mayores niveles de corrupción, como nos dice Transparencia y Latinoamérica, porque no sabemos acoplar esa separación de poderes. Pues todo ese pensamiento, si separamos y nos quedamos sin la religión, lo que dice Dalmacio Negro es que se sustituye a la política, a la religión por la política, pero se le da las mismas connotaciones. Es decir, tenemos una política idolátrica. Esperamos que un Mesías Salvador nos salve de todos los males, cuando todos nos equivocamos y somos seres imperfectos. Metemos la pata todos los días, que es que cuando me nombran político me dan con una varita mágica y me vuelvo perfecta. No, porque todo, perfecto solo hay uno, y si crees en él, el resto somos imperfectos. Y gracias a eso, de esas imperfecciones, aprendemos cada día y mejoramos, si no, ¿cómo aprenderíamos? Si no nos equivocamos y metemos la pata. Entonces, al final se trata de eso, ¿no? De que intentar mejorar los sistemas políticos, pero si obviamos una parte trascendental, que es la religión y la cultura, primero, no mejoraremos en tolerancia y en respeto a la sociedad y en darnos cuenta que al final la base de todo es exactamente lo mismo, y no entenderemos cómo se han conformado los sistemas políticos y cómo se han formado las sociedades, porque la religión fue primero y después la política, como decimos. Hoy sabemos incluso hasta las pinturas rupestres, que muchas veces cuando se veían pintadas se pensaba que era para propiciar la caza, y hoy se sabe que no, que eran ritos chamánicos. Y esos ritos chamánicos se dibujaban, esas pinturas, en la profundidad de la cueva, porque esa profundidad de la cueva intentaba llevar al que visitaba esa parte de la cueva a estados alterados de conciencia. Incluso algunas veces lo acoplaban con sustancias psicotrópicas, como por ejemplo en el chamanismo, el peyote, o como pueden ser otras sustancias. Pero de lo que se trata era que el chamán, que era conector con el mundo divino, pudiera llevar a toda la tribu a ese estado de éxtasis de conexión. ¿Por qué? Porque en las diferentes culturas se da que al principio todos teníamos la capacidad
directa esa conexión, pero llegó un momento en que la perdimos. Entonces, de lo que se trataba, había gente más dotada que todavía nos podemos llevar. Entonces, estamos hablando desde los primeros momentos del Paleolítico que existía ya ese intento de divinidad y ahora resulta que nos lo queremos cargar y decir que hemos inventado todo. Pues nos quedamos por una parte trascendental. Después cada uno puede pensar lo que quiera y puede opinar lo que quiera y puede creer o no creer, pero por lo menos estudiarlo. Y yo creo que si abandonamos la filosofía, abandonamos estos estudios, abandonamos las humanidades, que ya que nos queda. Somos fáciles de manipular, ¿no? Pues indudablemente con el paso de los siglos tendríamos que ser más sabios, aprovechar la experiencia de los que han venido antes que nosotros y lo que decíamos ayer, si no conocemos los valores, si no conocemos la historia, pues al final no solo no avanzamos, que vamos hacia atrás y yo creo que prueba de ello es que a día de hoy creo que no somos mejores que ellos como seres humanos, quiero decir. Yo creo que la cultura egipcia en sí estaba muy avanzada por su época, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que al final no hay una ciencia cierta, cada día se descubren más cosas y vamos dándonos cuenta de que quizás lo que decíamos pues no era verdad. Por ejemplo, hoy se sabe, nosotros decíamos que construían las pirámides con esclavos y hoy se sabe que cuidaban mucho a los constructores de las pirámides y que les llevaban incluso, les daban cosas que no les daban al resto de los ciudadanos para que terminaran esas construcciones. O sea que al final esto es una evolución y cada día llegaremos a comprender más. Pero lo paradigmático, lo fascinante de todo esto, que hoy, por ejemplo, hablamos de psicoterapia, hablamos de conocimiento, de técnicas que nosotros decimos que son modernas y que al final ese pensamiento ancestral lo llamaban de otra forma, pero lo estaban llevando hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace milenios estaban haciendo exactamente lo mismo y nosotros creemos que lo hemos inventado y no lo hemos inventado. O sea que... Pero fíjate, eso tan curioso que quien tuvo o quien llegó a la conclusión de que las pirámides se habían hecho por esclavos y a la fuerza fue un señor del siglo XIX. Claro. Y cuando fue evidente de que estas sociedades, pues desde un punto de vista humano o humanista, eran más avanzadas que cualquier europeo, americano o asiático medio del siglo XXI. Exacto, o sea que era como el pensamiento, por ejemplo, de Platón, ¿no? De Platón a nosotros a Europa y fue con lo que se configuró, fue con la tesis de la República, el gobierno de los filósofos. Pero Platón tenía dos saberes, el exotérico y el esotérico, que eran sus cursos acerca del bien. Y esos saberes en sus cursos acerca del bien, hoy lo estamos, porque se están descubriendo cartas y estamos viendo, porque él se negaba a escribir de ese tema. Entonces, en el resto estaba abierto a todos, pero todo ese conocimiento estamos sabiendo realmente qué era. Y además, Platón, al final, su obra última, que es Leyes, él habla de que mejor no es el gobierno de los filósofos, porque al final no somos los sabios egipcios y siempre se nos va la mano. Él desestima que es imposible a aquel rey darle forma y que sea un filósofo y lo que dice, vamos a las leyes, ¿no? Crear unas leyes mínimas y abstractas que gobiernen para todos, pero siempre nos quedamos con la parte de la república y no con la de leyes. Mejores políticos, leyes que nos valgan para todos y un buen sistema es aquel que llegado el mayor sátrapa al gobierno, porque al final es una democracia y puede llegar cualquiera si lo elige la gente. Con lo cual, eso es la democracia. Si no sería una tecnocracia o una plutocracia, sería otra cosa distinta. Si es una democracia, aquel gobierno bueno es el que, llegado el mayor sátrapa, el gobierno se mantenga y el sistema no cruja. Y muchas veces vemos que los pilares no están fundamentados en determinados sitios y nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Muchas gracias. Estoy deseando, he visto que la siguiente pregunta va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Miguel y Ibiza. Ahora vamos a cruzar el charco, vamos a cruzar el Atlántico y vamos a ir con nuestro amigo Antonio de la Fundación Horacio Ducharne desde Venezuela. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Alfonso. Y excelente exposición, Ibiza. Disfruté mucho tu relato. Yo tendría muchas preguntas, pero para no abusar de los demás compañeros voy a limitarme con una o tal vez dos preguntitas que quería hacerte. A mí, de todo tu relato, lo que me da un poco la constatación es el hecho de que en Egipto, en el Antiguo Egipto, así como en otras civilizaciones antiguas, fue donde comenzaron a registrar de una manera un poco sistemática
los episodios, sus doctrinas, la escritura. La escritura comienza a aparecer en su forma jeroglífica o primitiva, que luego va a evolucionar posteriormente al alfabeto que conocemos. Ahora, yo noto que la escritura en Egipto está muy ligada a lo sagrado, es decir, se escribe aquella cosa que es sagrada. Lo que está escrito es sagrado y lo sagrado se escribe. Y por ende, todo lo que se escribe tiene que ser verdad. Entonces, lo que aparece escrito tiene que ser verdad. Y si es mentira, no debería ser escrito. Y por eso, cuando hace la referencia de Akenatón, tal vez el hecho de borrarlo es una manera de constatar de que aquello que está escrito no puede ser mentira. Entonces, si ellos consideran que lo de Akenatón era mentira, tenía que ser borrado y no escrito. Ahora, esa peculiaridad o esa fuerte creencia acerca de lo auténtico de lo escrito es muy ligada a lo sacro, de los símbolos escritos. Me parece que posteriormente con los griegos algo de eso se pierde porque, digámoslo así, se comienza a popularizar la escritura, ya con el alfabeto y con el manejo de otros símbolos. Aparece la literatura, aparece Heródoto, aparece una serie de obras escritas que, claro, comienzan a banalizar las cosas y tal vez no son tan sagradas como las que eran originalmente escritas por los egipcios. Y entonces comienza a aparecer la mentira escrita. La mentira escrita que también es usada como un arma en muchos conflictos que protagonizarán los griegos y posteriormente los romanos. Entonces mi pregunta para ti, Vice, es la siguiente. ¿Hasta qué punto tú crees que los egipcios tenían a lo escrito como sagrado y por ende verdadero? ¿Y hasta qué punto ellos no podían concebir una mentira escrita? Por este lado. Y la otra pregunta es acerca de... Me interesó mucho el ritual de Osiris. Te quería preguntar, como lo estás mencionando en conexión con la circuncisión de los judíos, que yo coincido un poco con lo de Freud, de que probablemente los hebreos son un subgrupo que deriva de los egipcios debido a las acciones de Akenatón. De hecho, la leyenda de Moisés es muy parecida a la de Osiris. Te pregunto, la circuncisión que se impone a los judíos, ¿hasta qué punto podría estar relacionada con el ritual de Osiris cuando Isis no consigue el falo para completar el cuerpo, pero de todas maneras consigue la resurrección? ¿Hay alguna conexión entre esa circuncisión y esa falta, ausencia del falo? Y la última pregunta es acerca de el calendario. Los egipcios nos dieron el calendario solar, muy importante para nosotros, después fue modificado, y en ese calendario hacen la división del tiempo en meses lunares, y luego nos llega a nosotros un calendario, el romano, que claro, sufre ciertas modificaciones, y entre las peculiaridades están las semanas con nombres de días que corresponden a los planetas. Te pregunto si sabes, tienes algún dato. Los egipcios también atribuían a los planetas, que nosotros conocemos como Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Neptuno, atribuían a esos planetas también alguna suerte de divinidad, es decir, asociaban, yo sé que a Ra con el Sol, pero a Mercurio lo asociaban con Horus o a Marte con alguna otra divinidad. Esa curiosidad quería preguntarte. Muchas gracias, Ibiza. Gracias a ti, Horacio. Primero la última, no sé exactamente, no te puedo a ciencia cierta, fidedigna decir, pero también es verdad que al final la cultura griega y romana es una extrapolación de la egipcia. Si vemos los dioses egipcios, los romanos son una extrapolación de los griegos, casi basados, ¿no? Casi calcados. Y tenemos el dios romano Mercurio, que se refiere al planeta. Puedes ver, pues puede ser, date cuenta que para los egipcios todo era en armonía. Para ellos lo principal concepto, como decíamos, era la mat. Todo estaba en armonía, lo cósmico, lo terrenal, los animales. Al final venía a ser como el anima mundi en la Edad Media. Todo estaba en armonía y todo estaba conjuntado. Entonces, posiblemente ellos creían, vemos, por ejemplo, a los dioses, que a una le ponen cabeza de gato, a otra cabeza de tal. Pues entonces ellos entendían, y además Sirio, si no recuerdo mal, ellos entendían que esa constelación estaba ligada a Osiris, la constelación. Entonces, posiblemente pudieran tener, ellos lo contemplaban. Uno de los grandes astrónomos de ellos era Imhotep, que fue el gran constructor de la pirámide y que al final terminan deificándolo y haciéndolo el dios de la medicina, y que será el Esculapio después, el posterior Esculapio.
Eso en cuanto a lo que me comentaba. Después de lo de la circuncisión, yo lo que tengo claro es que la circuncisión, lo que dicen los egiptólogos, es que realmente los egipcios hacían un ritual para ellos, pero al final se trataba de higiene, de una forma de higiene, porque al final mantenían todo bien limpio y evitaban una purificación mayor, evitaban cualquier contagio con circunstancias. Al cortarlo, mantenían completamente el glande completamente limpio y evitaban cualquier contagio de partículas y demás. Recordemos que ellos fueron muy con la medicina, con tal llegaron bastante, es lo que he encontrado yo. No sé si realmente es eso, y que como era un ritual que llevaban en el templo y que lo hacían de esa forma, pero lo hacían todo con carácter sagrado, al final se extrapoló por como decimos, los judíos. Y después lo que decía de la verdad, es decir, para los egipcios, pero es todo, es que todo era sagrado, la religión, nada se entendía fuera de la religión. Es más, es que nosotros pensamos muchas veces que ellos estaban fascinados con la muerte, pero es que se decía en un momento que es esto, la vida o la muerte, ¿no? Al final, si vemos en las culturas, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Qué es lo real y qué es lo irreal? Para ellos, quizás, los egipcios, este era un paso, una obligación que tenían para llegar a su verdadero destino, que era la vida. Lo vemos este pensamiento en las diferentes culturas de la reencarnación a la transmigración, que al final el bajar a este mundo es como un castigo. Por ejemplo, en la Cábala se dice que tenemos que bajar para rectificar nuestro tikkun y volver, o en el budismo, que estamos atrapados en el samsara. Realmente, esta parte era una parte en la que tenías que bajar, pero lo importante era ese más allá. Pero ¿qué concebían como vida y concebían como muerte? Pues no lo sabemos. Era lo que decimos, no se llama al final el libro de los muertos, sino el libro para salir a la luz del día. Y después, todo lo que escribían, como todo era carácter sagrado, todo, absolutamente todo. Y tenía que seguir las reglas de la MAC. Pero es que nosotros decimos con la escritura, en la pintura o en el arte, pero no solo por los egipcios, sino después por los cristianos, por los judíos, el arte, si no reflejaba lo que era lo religioso, no era arte. Llega un momento, ¿cuándo se cambia eso? Cuando ya llegamos al periodo de la Ilustración, pero el arte era arte religioso y significaba. Recordemos, por ejemplo, dentro de la cultura cristiana, al final, donde se sale el barroco, después del Concilio de Trento, es una significación de enseñar a la gente realmente lo que se quería decir. Cualquier cuadro en la Edad Media, era para reflejar lo religioso. Es que escribir por escribir o pintar por pintar no se trataba de expresar eso, lo que tú dices. Y para los egipcios, como la religión lo tenían profundamente en sí, era lo que traspasaba su vida, lo que hacían cada uno, todo lo que ellos escribían tenía que ir en conexión. Y eso quedémonos siempre con el principio de la mat, esa armonía que está en esas corrientes esotéricas y que no llegamos a comprender mucho, pero que era primordial para ellos, lo sagrado, y no contravenir jamás el principio de la mat. Es más, Mat, como decimos, era la diosa de la verdad, pero los judíos dicen que jamás puedes mentir. Y Kant vuelve a hablar en el imperativo categórico, se pone, no sé si conocen a Sandel, que ganó el premio Princesa de Asturias por lo de su teoría de la justicia, y Sandel lo que viene a decir es que, bueno, que en su libro imperativo categórico es que Kant decía que si venía un nazi incluso a preguntarte si había un judío en tu casa, tú podías contestar otra cosa, pero jamás podías mentir, ¿no? Hasta el punto de llevar esas convicciones al máximo. Pues esas convicciones al máximo eran los que no tenían los judíos. Nosotros hablamos de mentiras piadosas, de que, bueno, no pasa nada. En ese momento no, ellos lo tenían completamente intrincado. Entonces, la pintura, la escritura, era todo para lo sagrado, no había. Y después los símbolos. Son símbolos porque todo iba conectado con lo trascendente. No son signos, no es un mero dibujo con un iris, no es un símbolo porque es de conexión con lo trascendente. Si no entendemos esa profunda religiosidad, y los griegos, Pitágoras, el que dice, es que cuando vino el paso del mito al logos, los griegos perdieron esa parte de trascendencia, de conexión. Por eso nosotros no nos vamos a llamar sabios, nos vamos a llamar filósofos, porque los sabios eran esto, porque tenían esa conexión directa con esa trascendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido perdiendo paulatinamente. Entonces, por eso decía yo al principio que quitar la teología, quitar la religiosidad, no vamos a entender cuando el arte, hasta el otro día concebida, solo era el arte si hablaba de la religión. Y lo vemos en cualquier escenificación.
Espero que te haya podido responder. Sí, no, perfecto. Muchas gracias, Ibiza. Concluyo que muchos periodistas y políticos necesitan a Matt. Matt, sí. Por eso es inarmónico todo. Muchísimas gracias, Antonio. Siempre fiel a nuestras conferencias y un abrazo a nuestros amigos precisamente de la Fundación Horacio Ducharne en Venezuela. Yo quería apuntar precisamente también en la Biblia esa importancia también de la palabra y del nombre. Hay un pasaje, precisamente el pasaje de la zarza ardiente, en el cual justamente Dios, digamos, es preguntado por Moisés, es preguntado cuál es su nombre. Y Dios se niega precisamente a dar su nombre. Es decir, ese poder justamente de poseer a la divinidad, como has apuntado, Ibiza, precisamente, pues sabiendo o conociendo justamente la esencia, ¿no? Que es el nombre, ¿no? La palabra precisamente de ese ser, aparece ahí reflejado. También apuntar también, Ibiza, también lo que has comentado, los chamanes precisamente de la prehistoria, precisamente lo apunta y lo comenta Leroy Gourand, Leroy Gourand precisamente prehistorador y justamente experto en pintura rupestre, pues hablas de esa posesión, ¿no? De los cazadores recolectores, ¿no? De esa caza, ¿no? De esa posesión en lo trascendente para poder conseguir justamente esa posesión de la caza. Y yo lo que te quería también preguntar es qué influencia tendría, porque yo soy un apasionado, ya comentamos el otro día, de la filosofía cartesiana, ¿no? De Descartes. En esa filosofía, ese discurso del método, ¿no? En el cual, pues, Descartes, digamos, para construir esa verdad, se conoce a sí mismo, ¿no? Esa verdad es conocerse a sí mismo, pues pensando justamente que hay un ente pensante y a partir de ahí construir esa verdad. ¿Qué influencia tiene ese renacer precisamente de la ciencia y del pensamiento en el siglo XVII, Ibiza? Yo lo que creo es que todo este pensamiento larvado, como decíamos, de Egipto, pasa al Renacimiento y entra. En el sur de Europa no entra. En el sur de Europa la Inquisición veía que era una forma de fraccionar y lo tapa. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a que el ser humano en el sur de Europa somos, digamos, hoy la psicología lo llama victimización, ¿no? O tenemos una postura victimista, todo es culpa de alguien, culpa del gobierno, culpa de no sé quién, culpa de no sé cuánto. Oye, que nosotros tendremos algo, cuando culpa de todos y nunca es culpa tuya, malo, empieza a preguntarte que algo no funciona, todo es culpa de los demás. Lo que tenemos que preguntarnos como una sociedad, ¿en qué fallamos cada uno de nosotros? Entonces, yo creo que un gran adelanto es Pico de la Mirándola, es su discurso sobre la dignidad del hombre. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Tú eres un Dios en sí mismo y era profundamente cristiano. Recordemos que todos estos no entendían nada fuera del cristianismo. Es más, Pico de la Mirándola coge la cábala y abre la cábala cristiana, es decir, la adapta al cristianismo. Ellos lo que entendían era que tú eres capaz de hacer lo mejor y de lo peor, te da esa libertad y que tienes que cuestionarte. Entonces, todo este pensamiento entra, recordemos, ¿quién es el adalid del libre pensamiento? Giordano Bruno, que en 1600 es quemado en la hoguera por negarse a retractarse de sus ideas, y lo que decía Giordano Bruno era que podía haber planetas como como la Tierra, donde hubiese vida como en la Tierra. Hoy empezamos a intuir que eso es cierto, y a él se lo cargaron en 1600, y fíjate tú lo que fue. Giordano Bruno, gracias a la intuición, él dice que tuvo un sueño, y en ese sueño visionario fue en el que, de todas formas, Giordano Bruno practicaba la metodología de Giordano Bruno, basada en el pensamiento egipcio. Él rescata ese pensamiento egipcio, el corpus hermético y la cábala. Él mezcla las tres y además la teoría de la memoria. La teoría de la memoria que hoy está explicada, ¿no? Es cuando asociamos, cuando tú vas a enseñar algo y lo asocias con imágenes, es más fácil recordarlo que se aprende. Decía Confucio, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, pero lo que hago lo aprendo, ¿no? Vas aprendiendo y eso se tiene desde esas épocas, ¿no? Pues Giordano Bruno coge esa parte, ese pensamiento entra en toda esa larva a las élites culturales, intelectuales y políticas de toda sociedad, es donde se va conjugando y donde se va mezclando, y al final lo que decimos, las logias, que es donde recala todo ese saber. ¿Quiénes estaban en las logias? Las élites, la aristocracia, y eran las élites que llegarán a gobernar, donde se incuban las ideas. Recordemos la logia de las 9 hermanas en Francia, donde estaban los grandes intelectuales, Sieyès, políticos de las ciencias políticas, Sieyès, Voltaire, donde estaban Sieyès, donde estaban todas esas partes. Pues recordemos que las logias son ese fundamento,
ese largo y ese conocimiento. Y al final, si cogemos la cábala, por ejemplo, todo esto, al final Giordano Bruno hablaba del libre pensamiento. Pero ¿qué dice todo este pensamiento? Que tienes que ser humilde, porque al final el conocimiento que tú puedas tener es muy poco. Todos los estamos viendo aquí. Yo sé una mínima parte de mi parcela, pero ¿cuánto es el conocimiento? Muchísimo. Gracias al programa de ustedes podemos ver a cada uno de los expertos o cada una de las personas que nos hablan de una parte del conocimiento de la historia, porque si no sería imposible aprenderlos todos y especializarlo en una materia. Entonces, lo que podemos saber cada uno, decía Jung, está en una uña, es nada. Entonces, tenemos que ser muy humildes porque realmente no conocemos nada. Es más, nos podemos equivocar o podemos tener ciertas por cosas que al final decimos, pues no, mira, tíralo todo porque no es así, hay que refutarlo, entonces hay que cuestionarlo todo. Lo que tú decías de Descartes, la institución libre de enseñanza y demás, y en la cábala se habla del Talmid Jajam, que es decir, el aprendiz de sabio. Tenemos que tener una postura durante toda la vida de aprendiz, porque nunca somos sabios. Por ejemplo, los Rosacruces se definen a sí mismos como aprendices, no se definen jamás como Rosacruces, porque están constantemente aprendiendo, ni siquiera los masones, porque tú, maestro de qué, si al final tenemos que aprender muchísimo. Entonces, lo que tú dices, ese método, ese continuo, esa humildad, aparece de todo ese pensamiento. ¿Qué es mi teoría, la que yo pongo en mi libro? Que ese pensamiento que no llegó al sur, que nos lleva a ser arrogantes, a creer que lo sabemos todo. ¿Y qué es lo que lleva a los sitios arrogantes? A poner líderes políticos jóvenes. ¿Y qué nos advierte la Biblia? Que tendrás gobernantes jóvenes y caprichosos que harán lo que quieren, porque al final, cuando tú no tenemos conocimiento, podemos pasar toda la vida, pero cuando mínimamente puedes aprender algo, cuando tienes mucha edad, porque realmente has tenido todo el tiempo para aprender. Si acabas de salir de la universidad, no tienes experiencia ninguna, ¿qué vas a saber? Sin embargo, en el sur de Europa vemos como la juventud es una prioridad o digamos que un valor. Sin embargo, en el norte, cuando llegan a gobernar, llegan a ser gente mayor, que lleva una experiencia vital, que tiene un conocimiento precisamente. Entonces, yo lo que pongo es que adolecemos que padecemos esa arrogancia. Esa arrogancia, bueno, había un libro que decía la fatal arrogancia, ¿no? De creer saberlo todo. Y lo que expresaba todo este pensamiento, lo que tú dices, es de dudarlo. Incluso la cábala dice que tienes que dudar cada día. ¿Cuál es el pensamiento científico? ¿Qué dice el pensamiento científico? Que dudes, intentes dudar, intentes refutarlo cada día. Y si ves que no tiene ninguna laguna, a lo mejor es que estás en lo cierto. Pero al final se trata de eso. Se trata de intentar cuestionarte todos los días. Sin embargo, como decimos, el sesgo confirmatorio y nuestro cerebro no está preparado. Es bastante complicado, no está preparado para eso. Lo fácil es quedarte en tu zona de confort. Sin embargo, ese conocimiento esotérico que penetró, como decimos, en todas esas élites, culturales y políticas, al final es la que influyó. Pero no solo, por ejemplo, Krauss, que influyó en España a través de la Institución Libre de Enseñanza, que después también influyó en Latinoamérica, sino también tenemos a Schelling, que también fue masón. Muchísimos de los filósofos que también del idealismo o de otras doctrinas que pertenecieron a la filosofía o, como decimos, Newton, científicos, que conocían todo ese saber. Entonces, obviar este saber de los currículums académicos, pues no tiene sentido. Es que nos quitamos una gran parte de lo que ha pasado y el por qué. ¿Cómo surgieron esas ideas? Ahora, por ejemplo, intentamos decir, bueno, pero ¿por qué calan estas ideas de libertad, igualdad en Occidente y no calan en otros sitios? Porque es que, claro, tenemos que entender este contexto. Si no entendemos este contexto, no vamos a entender por qué intentamos nosotros extrapolar nuestras ideas a otras culturas y no llegan a aflorar, y no llegan a penetrar. O sea, la importancia. Y sería precisamente en la Reforma Protestante, influiría en ese afán por la interpretación, ¿no? La interpretación precisamente de las palabras y esa rotura, ¿no? Esa postura, digamos, de romper con esa tradición de la escolástica, ¿no? Que impregna la Alta Edad Media y que, bueno, que se va rompiendo justamente, ¿no? Estuvimos hablando el otro día, Ibiza, justamente, pues esa influencia de la caída de Constantinopla en 1453, esa venida de filósofos platónicos, ¿no? Que viajan justamente a los estados precisamente italianos, ¿no? En ese renacimiento. ¿Nos podrías precisamente explicar, digamos, ya que has hablado de la escuela, digamos, libre de enseñanza, digamos, ¿qué propone precisamente Ginés de los Ríos, precisamente en esa nueva, precisamente, forma de docencia,
O sea, ¿qué esencia tiene esa institución? Mira, hay que entender todo este pensamiento esotérico, como decimos, desde la perspectiva de la teoría de la reminiscencia de Platón y de la mayéutica de Sócrates, que él reivindica. Bueno, que dicen los ingleses que en sus universidades utilizan la mayéutica, ¿no? Pues hay que entenderlo desde esa perspectiva de la diferencia que nosotros tenemos. Y eso es lo que intenta rescatar en parte Krauss. Es decir, la teoría de la reminiscencia. ¿Qué es la teoría de la reminiscencia? Es decir, tú te tienes que conocer y tienes que preguntarte. Las respuestas no vienen de fuera, nadie te va a decir nada. Eres tú el que te tienes que conocer y saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Esto como vamos a montar una empresa. ¿Y cómo se llama hoy? Un informe DAFO, ¿no? Tenemos que saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. Esto es lo mismo. Esto es lo que te dice, es que te tienes que conocer en qué eres mejor, en qué eres peor, y tienes que ser consciente, porque no todos tenemos cosas buenas, todos tenemos defectos, pues tenemos que ser conscientes, y esos defectos intentar que mejorarlos, y buscar lo que decimos, esa cualidad, la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, ¿en qué somos mejores nosotros? Pues si yo soy mejor escribiendo, ¿para qué me voy a...? Vale, tengo que aprender matemáticas, saber un mínimo, pero por mucho que yo estudie matemáticas, nunca voy a ser un genio. Sin embargo, si yo a poco que me dedique y mejore la escritura, a lo mejor ahí puedo prosperar. Otros serán porque son mejores dentro de las actividades físicas. Bueno, en la Cábala esto tiene una explicación muy graciosa porque dice que en el principio existía el Adán Camón. El Adán Camón confluían las 600.000 almas y cada alma estaba puesto en una parte del cuerpo distinta, unas en la cabeza, otras en las manos, otras en las piernas. Entonces, según de donde proceda esa alma, que recordemos la teoría de la transmigración, ¿no? Que se van reencarnando, pues tú tienes una mejor cualidad u otra cualidad. Eso es una teoría, ¿no? Pero al final de lo que se trataba de estas corrientes era de lo que hablaba Giner, era de conocer cuál era esa cualidad, qué hacía. Pero claro, Giner esto se intentó extrapolar después de la dictadura en el periodo democrático. ¿Qué es lo que decía la escuela, Bartolomé Cosío, que es su gran referente pedagógico? Que las clases tenían que haber máximo 7 niños. 7 niños por aula para poder atenderlos, para que el niño se empoderara, pudiese sacar su respuesta mediante el método mayéutico, que fuera no darle la respuesta, sino preguntas para que él sacara las respuestas. Bueno, ¿qué es lo que pasó después de la democracia? Que de 7 niños que decía la institución libre de enseñanza, ¿cuántos niños había? 30. Pues era imposible llevar ese método, vamos, no cuajó por ningún lado. Entonces, al final de lo que se trataba era de esto. Entonces, no podemos entender todo ese método fuera y hay que reconocer que ni Giner de los Ríos, ni Bartolomé Cosío, ni ninguno de ellos eran masones. Es más, Giner de los Ríos tenía una concepción de los masones en España no bastante agradable, porque la masonería en España solo se concibe como regular o reconoce por regular por la Gran Logia de Inglaterra en 1987. La que había anterior, una concepción de los masones es que no se pueden mezclar, no se puede hablar ni de política ni de religión. Tú a título individual puedes hacer lo que quieras, pero no puedes mezclar jamás la masonería. Y en una logia jamás se puede hablar de eso porque son temas que desunen y no unen, porque en una logia habrá gente de una concepción, de una ideología, otros de otra, entonces no se puede hablar de eso, ni de religión tampoco, porque al final se trataba de que personas de diferentes religiones convergieran. Entonces, lo que decía Giner es que aquí se utilizaba muchas veces las logias a otras cosas que no eran. O sea, que lo decían los ingleses, los masones españoles antes de la dictadura es que eran un poco asilvestrados. O sea, que hasta después no podemos concebir esa masonería como tal. Pero la institución libre de enseñanza se basó en esos postulados de Krauss, que era la mayéutica, era cultivar esa armonía, es decir, no solo era el conocimiento académico, sino el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento con la conexión con el resto. Se sacaba a los niños, ¿se acuerdan cuando los sacaban fuera para que aprendieran el arte y cultivaban al final las 7 artes liberales, ¿no? También la retórica, la gramática, pero también el arte a través y intentar aprender qué método de aprendizaje había aquí que te imponían el saber desde fuera. ¿Y qué es lo que hace ese método? El mayéutico y la teoría de la reminiscencia, fomentar el pensamiento crítico. Una sociedad que tiene mayor pensamiento crítico es menos fácil de manipular. Una sociedad donde no se desarrolla el pensamiento crítico es más fácil de manipular y más fácil de controlar. Entonces ella, claro, todo poder, sea del signo que sea, va a intentar controlar, ¿no? Si tenemos a gente que piensa diferentes cosas en cada momento y me va a cuestionar todo lo que yo digo, son gente incómoda, pues mejor es quitárnosla de al lado. Hay que entenderlo desde ese concepto, claro.
Y justamente en los revolucionarios franceses, ¿no? El revolucionario precisamente de la Glory Revolution, lo que se quiere precisamente es que no haya justamente ese poder absoluto, ¿no? Es decir, separar precisamente, controlar precisamente el poder de una forma racional. ¿Cómo influye precisamente en las revoluciones atlánticas, en el despertar de los pueblos precisamente este pensamiento de libertad y, digamos, las logias masónicas? Ibiza. Mira, yo he seguido uno de los principales, la bibliografía que yo he seguido en España, de los conocedores de la masonería en España, Pedro Álvarez Lázaro y Ferrer Menimeli. Ellos son sacerdotes jesuitas, pero además muy bien, porque ellos hablan muy bien del concepto, además han hecho intentos de que la Iglesia no acepte, por lo menos no los condene como antes a los masones, lo han quitado, lo han puesto medio ambiguo dentro del derecho canónico, pero todavía hay problemas con ello. Entonces han intentado mediar para que ellos lo que han seguido todo lo que es la masonería, el estudio de la masonería en España. Pedro Álvarez Lázaro es catedrático de Comillas y Ferrer Menimeli daba clase en la Universidad de Zaragoza. Lo que dice Ferrer Menimeli es que en Latinoamérica hay mucha confusión recordemos que Latinoamérica es heredera cultural de España y Portugal. Al final somos hermanos y tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes. Y lo que ellos vienen a decir es que muchas veces se tienen por masónicas cosas que no son, que es las logias patrióticas que luchaban por la independencia, pero eso no eran logias masónicas, como pueden ser los carbonaros en Italia, y eso no eran logias masónicas. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lees las encíclicas papales, en un determinado momento, ellos asimilan liberalismo con masonería y dicen es exactamente igual y no tiene nada que ver. Tú puedes tener la ideología que tú quieras y seguramente tú vas a una logia y habrá unos de un signo político, de otro, ni ellos mismos sabrán del signo político que son. No tiene nada que ver. De lo que hablan es de lo que hablaban los egipcios, de ese ritual iniciático para llegar a conocerte a ti mismo. Y después fuera de la logia, de lo que sí hablan todas estas corrientes es que como tú te conoces a tú mismo, vas a sacar la mejor versión de ti y vas a ser capaz de verter esa mejor versión de ti en la sociedad, que es lo lógico. Que tú, igual que lo que decíamos, la máxima del extremo, coherencia entre pensamiento, palabra y acto. Si tú eres estupendo en la logia, pero cuando sales estás insultando mucho a alguien, pues no has aprendido nada. Al final se trata de extrapolar esa forma de ser, de mejora en la sociedad. Y igual que todas estas sociedades, ellos lo que pretenden, en la leyenda de Ibarra-Nabif, igual que se mataba a Set, mató a Siri, 3 malvados compañeros matan a Ibarra-Nabif, que son la hipocresía, la ambición y la ignorancia. Y la peor de las 3 es la ignorancia. Ellos creen que la ignorancia es la que produce guerras, la que produce miseria, la que produce pobreza. Entonces hay que luchar contra la ignorancia. Un pueblo más formado, más instruido y con pensamiento crítico es menos fácil de manipular y puede progresar muchísimo más, puede crecer muchísimo más. Entonces se fomenta el crecimiento. Pero eso no tiene nada que ver, como decimos, con logias patrióticas. Y las logias Lautaro que se dan en Latinoamérica no son logias masónicas, son logias patrióticas. Y en su fundamento se trataba de luchar por la independencia, que no tenía nada que ver con la masonería. Es más, en las constituciones de Andersen, que son los documentos referentes de la masonería, lo que se habla es que todo masón tiene que acatar las leyes del país y jamás se puede enfrentar al gobierno. Y cuando se dice incluso eso de que veneran otro dios distinto, no, veneran al dios. Es más, la regular, que es la de Inglaterra, dicen claramente en las constituciones que nadie puede ser un ateo y libertino y religioso. Libertino y religioso, es decir, tienes que creer en un Dios revelado, tienes que creer en un Dios de documento. ¿Qué es lo que pasó? Que en Inglaterra había enfrentamientos entre los católicos y los protestantes, entre los anglicanos. Entonces llegó un momento en que le llamaron de una forma para que pudieran reunirse ahí, fueran católicos, fueran protestantes, fueran lo que sea. También es verdad que aceptan a religión revelada y libros sagrados, aceptan a judíos, también aceptan lo que es, por ejemplo, del zoroastrismo o del islam, porque tienen un libro sagrado. ¿Que haya judíos? Sí, hay judíos, pero yo creo que casi todo era enfocado a cristianos. Y es más, hay ritos dentro de la masonería que solo se permite a cristianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas estas corrientes esotéricas se abren a través del libro de San Juan. Y el libro de San Juan, recordemos que es un apóstol de Cristo, con lo cual está reconociendo que Cristo es el Mesías. Y yo dudo mucho que un judío reconozca que Cristo es el Mesías, porque ese es el principal
fraccionamiento del grupo. Entonces, lo que dice Ferrer Menimeli es que esas logias patrióticas no hay que confundirlas con masonería y documental. Es muy difícil encontrar documentos de que alguien es masón o no es masón, también hay que tenerlo claro. Pero documentalmente, uno de los principales que sí se tiene constancia de que es masón es de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar fue iniciado en Europa, pero Simón Bolívar pasó una cosa curiosa. Cuando él llegó, llegó al poder, prohibió la masonería y durante muchísimos años estuvo prohibida. Claro, hay que entenderlo, eso pues es como lo que decimos aquí cuando decíamos, cambiamos la ley, ¿no? La elección de los jueces por los jueces, Montesquieu ha muerto. La explicación que se dio en su momento es que si todos los jueces venían del régimen, pues para hacerlo más efectivo y más democrático había que elegirlo en ese momento del Congreso, independientemente de que se pudiera cambiar. Pues hay que entenderlo en su contexto. Documentalmente, lo que ellos comentan es que Simón Bolívar cuando llegó la prohibió. Entonces, coger Latinoamérica y España tenemos muchas similitudes. Sí es verdad que aquí, por ejemplo, España tuvo, una fijación Franco con el contubernio judeo-masónico, que eso se llama en ciencia política, en comunicación política, la teoría del enemigo único. Tú búscate un enemigo. Cuando llegas a política, lo primero que tienes que hacer es buscarte un enemigo único. Da igual quién sea, si eres de una isla, el cabildo, la diputación, la nación o el otro. Y todo lo que pase, tú se la echas la culpa a él. Al final eso cala y la gente se lo... Eso son técnicas de comunicación que se utilizan en determinados momentos de periodos bélicos. O sea que... y que la fijación que hubo por Franco también la tuvo Salazar en Portugal, también la tuvo Mussolini en Italia y también la tuvo Hitler en Alemania. Muchísimas gracias, Ibiza. La verdad es que ha sido una velada pues inolvidable. La verdad es que hemos tocado muchísimos palos, hemos ido desde la antigüedad y hemos ido desde el antiguo Egipto y hemos llegado precisamente al siglo XX, ¿no? Que la institución libre de enseñanza ha sido, una conferencia que nos ha instruido muchísimo en esos mitos precisamente de Egipto, que hemos visto esa relación, esa influencia justamente pues en el saber, precisamente en la filosofía medieval y en la doctrina política de Europa, con Marsilio Ficino, con Pico de la Mirandola, precisamente con los filósofos políticos del siglo XVIII y XIX, y también en el saber, ¿no?, científico también de Europa, y ese despertar de Europa. Eso sí, no te hemos contado una sorpresa, Ibiza. Justamente Miguel y yo somos herméticos, ¿eh? No te hemos comentado precisamente pues ese aplauso que vamos a darte, esa recompensa por ese enorme esfuerzo que has hecho esta noche. Abran el micro, por favor, y den ese aplauso merecido a nuestra invitada. Tienen el micro, por favor, porque tienen todos el micro, porque esas palabras, esas últimas palabras, precisamente ese honor justamente de cerrar esta videoconferencia, esta enorme ponencia que ha realizado Ibiza, va a ser esos minutos precisamente pues van a ser para ti, Ibiza. ¿Qué te ha parecido? Nada, quiero agradecerles enormemente porque para mí como escritora hablar de mi libro siempre, como decía Umbral, siempre es una maravilla, y tener a gente que comparte los mismos intereses realmente es un privilegio. Así que la agradecida soy yo por invitarme, la agradecida soy yo porque hayáis compartido este ratito conmigo, y desde luego que no puedo tener nada más que buenas palabras para ustedes y seguir animándolas en que sigan con esta labor que me parece increíble, desde luego de poder aprender de cada faceta de la historia, porque todos somos aprendices y todos tenemos que conocer, y como decíamos al principio, tenemos que conocer el pasado para no repetir los mismos errores y para aumentar en tolerancia, que cada vez se necesita más, y en respeto y en diversidad, y al final darnos cuenta de que todos somos iguales y que no hay diferencia entre nosotros. Así que felicidades, enhorabuena por esos tantos suscriptores, miles de suscriptores que tenéis en Facebook. Enhorabuena también y muchísimas gracias a todos los que se han mantenido hasta este momento escuchando, y gracias, y ha sido un auténtico placer poder compartir con ustedes. Yo voy a
cambiando las costumbres en esta tercera temporada porque siempre cierra Alfonso y me he pillado ya 2 semanas en Alvis. Pero bueno, cerraré yo. Pues nada, muchísimas gracias, Ibiza. Tienes, ya sabes, tu lugar de privilegio en esta casa. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Y el viernes, la semana que viene, creo, Alfonso, que tenemos 2, viernes y sábado. Tenemos 2. Y los temas, otra cosa que hemos cambiado, los diremos a lo largo de la semana. Uno es un tema sobre condecoraciones militares que a mí me hace especial ilusión, porque el ponente es un gran amigo y un militar que ha hecho una carrera muy interesante, pero es que aparte, parte de la fantástica carrera militar que ha hecho, es escritor. Es escritor y ha escrito una novela que ya hablaremos de ella también. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a España.